¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Ahí ven el aspecto que presenta el terreno de juego de este estadio que va a acoger el choque entre Real Zaragoza y Real Sociedad de San Sebastián en la octava jornada de competición en el calendario de Liga. Buen ambiente, tarde soleada, excelente temperatura y un partido que le debe servir a Real Zaragoza y a Real Sociedad de San Sebastián a los maños para confirmar que, a pesar de que los resultados no están acompañando, el equipo sí está mejorando, y para la Real Sociedad de San Sebastián para salir de ese pequeño bache en el que se ha metido después de los dos últimos compromisos resueltos con derrota. Gustavo López, muy buenas. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Se acaban las fiestas del Pilar, lo cual para muchos es una auténtica pena, y este puede ser el broche para cerrarlas. Un partido que, como decíamos, es trascendente para los dos, ¿no? Les debe servir para ver cuál es su momento real de juego en este momento. Sí, la verdad que es importante tanto para el Zaragoza como para la Real Sociedad. Un Zaragoza que viene en alza, viene haciendo los últimos partidos bastante correctos, solo en defensa más que nada, que es yo creo que es un hándicap en contra que venía teniendo el Zaragoza, y una Real Sociedad que comenzó muy bien la temporada, ganando en Gijón, haciendo un muy buen partido, muy serio en defensa, bien en ataque, pero a medida que fueron pasando los partidos fue decayendo, tanto en defensa como en ataque. Ya no es la Real Sociedad de los primeros partidos. Hoy puede ser un partido de esos en el cual sea un punto de inflexión, como decías y como comentabas anteriormente, para que o bien la Real o bien el Real Zaragoza puedan medirse a ver dónde van a estar de acá al final de temporada. Han tenido una situación casi a la inversa los dos equipos. El Real Zaragoza, si ustedes recuerdan, empezó la temporada con ese partido ante el Real Madrid que acabó en debacle, en una goleada en casa que hizo muchísimo daño. Y la Real Sociedad empezó bien, con buenos partidos, obteniendo buenos resultados, pero ha habido también otro punto de inflexión, que ha sido el derbi ante el Athletic Club de Bilbao. A partir de ahí han surgido los nervios. Es que en el fútbol actual un resultado bueno, uno malo, y todo cambia en cuestión de apenas una semana, ¿no? Sí, efectivamente, y más si es un derbi, ¿no? Como le pasó a la Real Sociedad, jugó en casa, jugó ante el Athletic. Yo creo que no hizo un buen partido y casi se llevó un punto. El Athletic sí hizo un buen partido, se llevó los 3. Y ahí la gente, bueno, lo que significa un derbi, ¿no? Son 3 puntos, es el orgullo, el prestigio de jugarlo y de ganarlo, por supuesto. Y el Zaragoza, como comentabas, después de perder contra el Real Madrid 6-0, parece que se corrigieron muchas cosas. Aguirre hizo mucho hincapié en estos 15 días, cuando estuvo el parón liguero por las fiestas y por la selección. Hizo muchísimo hincapié en tareas defensivas. Dice que tiene muchos errores, que permite al rival y le concede muchas ocasiones de gol, entonces hizo mucho hincapié en tareas defensivas. Y luego, de 3/4 de campo para adelante, tratar la definición que sea mucho más correcta, ¿no? Que definan las pocas posibilidades que puedan tener, que definan. Postiga viene de hacer el gol, de hacer un buen partido con Portugal. Luis García es un jugador determinante de 3/4 de campo para arriba, así que veremos de lo que es capaz hoy el Real Zaragoza. Ahí están los 22 protagonistas del partido. Ahí está también el cuarteto arbitral encabezado por Pérez Montero, el colegiado andaluz, que va a ser el encargado de dirigir este choque. Disponemos evidentemente ya de alineaciones totalmente confirmadas, y en el caso del Real Zaragoza ninguna novedad, porque Javier Aguirre ya anunció esa alineación ayer, mientras que en la Real Sociedad de San Sebastián sí hay una pequeña revolución que enseguida vamos a analizar. En el Real Zaragoza, Roberto en la portería, Efraín Juárez, David Mateos, Paulo da Silva y Javi Paredes. En la zaga mediocampo con Fernando Meira y Leo Poncio como pivotes, con Lafita a un lado y Pablo Barrera al otro, izquierda y derecha respectivamente Luis García y Elder Postiga en punta. ¿Cómo valoras el hecho de que diera con tanta antelación ese 11 Javier Aguirre? Mira, muchas veces puede ser positivo para la confianza del jugador, para que el jugador ya se haga una idea, ya piense y sueñe con ese partido, sepa por dónde jugar, sepa por dónde driblar, sepa por dónde hacerle daño al equipo contrario, ¿no? Entonces muchas veces es positivo esta clase de alineaciones antes de empezar el partido, para que el jugador la noche anterior ya se ilusione con ese partido y tenga en mente cómo jugarlo. Hemos visto el apretón de manos entre Javier Aguirre y Philippe Montanier, mexicano y francés, los entrenadores de Real Zaragoza y Real Sociedad respectivamente. En la Real, como decíamos, algunas variaciones, no en la portería, donde como siempre estará Claudio Bravo, sí en la zaga, Carlos Martínez y Alberto de la Bella. En los laterales, Miquel González entra junto a Íñigo Martínez en la demarcación de central. Medio campo con Markel Vergara, algo que se preveía ante la ausencia de Illarramendi. Lo que no se preveía era que no estuviera McDonald Mariga. Aramburu estará ahí con Markel Vergara, Xavi Prieto, Jeffrey Sarpón, David Zurutuza e Imanol Aguirreche. Yo no sé si es coincidencia, pero da la sensación de que Montanier ha visto que el equipo está empezando a caer y lo quiere revolucionar. Sí, efectivamente, y muchas veces estas revoluciones son buenas, son positivas, porque bueno,
la gente que no tiene tantos minutos quiere ganarse el puesto y bueno, puede ser que sea el partido determinante para ellos. Sigue jugando con un 4-3-3, con Sarpón por izquierda, con Prieto por derecha o viceversa, porque pueden cambiar. Aguirreche va a ser ahí la referencia en ataque y después Aramburu, Surutuz y Markel en el medio centro. Yo creo que la batalla que gane en el medio centro cualquiera de los equipos es donde va a estar el partido. Son dos equipos que bueno, le gusta tener el balón, que tratan bien el balón, pero la batalla en el medio va a ser fundamental en el partido de hoy. Va a arrancar el partido en la Romareda, va a comenzar este choque entre el Real Zaragoza y la Real Sociedad de San Sebastián y ven a Pérez Montero que enseguida va a dar el arranque a este encuentro. A la derecha se sitúa la Real Sociedad de San Sebastián, a la izquierda el conjunto maño, los vascos, los guipuzcoanos jugando con su segunda equipación y vistiendo de amarillo con algunos adornos, con algunos ribetes en azul y en blanco, los colores habituales del conjunto maño en el equipo de Javier Aguirre. La pelota que ya está en juego, instantes iniciales de partido, ese primer balón que le llega a Íñigo Martínez. Ha buscado ese pelotazo en largo, testarazo que al final ha conseguido recibir Imanol Aguirreche, combinación que no va a fructificar, recuperó Javi Paredes. Para el conjunto aragonés que ahora intenta estirarse, se proyecta en ataque. Ahí la escuadra de Javier Aguirre. Querían proteger con el cuerpo, pero terminó perdiendo la pelota Ángel Lafita. Balón retrasado por Fernando Meira. De nuevo, el portugués que toca apoyándose en David Mateos. Y el Real Zaragoza que ahora ya pone tranquilidad y empieza a dosificar el juego. Intento de taconazo que traspasó ahí la zaga donostiarra. Intenta presionar un poco más arriba Aguirreche, mete Mateos. Ahí fue a buscar la pelota a Pablo Barrera, el mexicano. Hay bastantes jugadores del Real Zaragoza que en este partido vienen de estar con su selección, de cubrir compromisos internacionales, y era otro de los detalles que tenía muy presente Javier Aguirre a la hora de ver el rendimiento del equipo en este partido. Jeffrey Sarpón, se le va a marchar la pelota a David Zurutuza, no pudo recibir ahí Zurutuza, saque de banda para el Real Zaragoza. Mateos, precipitado, envió un balón franco, fácil para los centrales. Miquel González cabeceó, pelota para Paulo da Silva. Fernando Meira. Se ve en estos primeros momentos, Adolfo, como le está cediendo el balón en la Real Sociedad Zaragoza. Lo está esperando de 3/4 de campo para atrás, para su propia área. Le está dejando muchos espacios que puede ser peligroso, porque la gente del Zaragoza arriba es gente rápida y que puede definir muy bien. Y realmente es lo que está haciendo la Real, ¿no? Dejar ahí y tratar de salir a la contra. Lo que ahora intentaba con ese primer pase que buscó Aramburu para Zurutuza. Zurutuza se tuvo que frenar, pero ahora arranca con fuerza, sigue avanzando y combinando con Jeffrey Sarpón, el holandés que retrasa la pelota para Alberto de la Bella. Los donostiarras ahora protegiendo ahí la posesión del esférico, intentando tratarlo con mimo. Se suma al ataque y progresa ahí con el balón dominado Miquel González. Pues bueno, el pase estaba ahí en las proximidades del área a Aguirreche, también Xavi Prieto. Ben Aramburu, que es uno de los beneficiados hoy con los movimientos que ha propiciado Philippe Montanier, la entrada de Markel Bergana, y Aramburu también, creo que era más previsible después de conocer la baja de Illarramendi. Bajó el balón Efraín Juárez, Fernando Meira, el esférico retrasado por Javi Paredes para Roberto que no sé si sería una exageración, podríamos decir que está siendo el mejor futbolista del Real Zaragoza en este arranque de temporada. Está dejando actuaciones de enorme mérito y tiene buena culpa de que haya salvado algunos puntos el conjunto de Javier Aguirre. Con mucha diferencia, Adolfo, está siendo el mejor junto con Luis García, que también es determinante a la hora de definir. Pero yo creo que Roberto, por ejemplo, en el partido con el Villarreal fue la figura y permitió al Zaragoza llevarse un punto del Madrigal, haciendo un buen partido, haciendo un muy buen partido. Pero realmente Roberto estuvo pletórico en muchas definiciones de Rossi, que le tapó manos a mano. Cabeceó Pablo da Silva, mandó el balón fuera, va a sacar de la Bella. 3 de juego, 0-0 en la Romareda, en este partido que puede servir para ver cuál es la dimensión real de ambos equipos. El Real Zaragoza, que es 14º, tiene 6 puntos. La Real Sociedad solo un punto más, 10ª en la tabla. Intercepta la pelota y quiere salir desde atrás Zurutuza. Mal pase para Sarpón. Estaba muy metido arriba. El Real Zaragoza complicaba ahí la salida del conjunto guipuzcoano. De la Bella, que tuvo que conceder esa pelota para el conjunto de Javier Aguirre. Es el que le pega de cara a Philippe Montanier. Le permite
divisar en condiciones lo que está ocurriendo en el terreno de juego. Cuidado que se puede hacer un lío Íñigo Martínez. Al final lo van a terminar arreglando a medias los jugadores de la Real. Volvía de posesión de fuera de juego el del Postiga y además no podía llegar a ese balón. Sacó rápido Claudio Bravo. No va a llegar a tiempo. Y Manuel Aguirreche, la pelota para el conjunto zaragozano, para este Real Zaragoza, dirigido por Javier Aguirre, que hoy presenta, si comparamos con algún 11 de la pasada temporada, pues de los 11 que hay hoy en el campo, 7 son caras nuevas. Eso también son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de valorar el trabajo de los entrenadores, Gustavo. Los equipos no se hacen en 10 minutos, no se hacen en 3 jornadas. Efectivamente, no solo las caras nuevas de los jugadores se tienen que adaptar al entrenador, el entrenador también se tiene que adaptar a los jugadores. Hacía mucho hincapié Aguirre que esta semana, estos 15 días, le vino muy bien al equipo. Primero en cuestiones físicas, para mejorar físicamente, y después en cuestiones tácticas, para ir mejorando, ir adaptándose a la idea que quiere el entrenador, sabiendo que la pretemporada estuvo marcada por la gente que se podía ir, por la gente que podía venir, porque había continuos bailes de pase en ese sentido. Entonces él ahora ya está trabajando mucho más tranquilo y se está notando la mano de Aguirre desde que comenzó la temporada hasta ahora. Como decíamos, tuvo un bajón muy importante, una goleada muy importante contra el Real Madrid, pero de ahí en más como hubo un punto de inflexión, ¿no? Como corregir muchos errores y a partir de la defensa ir creciendo poco a poco, porque adelante tiene buenos jugadores el Zaragoza, lo que pasa es que comete muchísimos errores en defensa que a veces le cuesta el partido. Sacó la pelota del área Mateos, domina el esférico y al final lo tiene que retrasar Luis García. Mateos. Le recordamos las ausencias del Real Zaragoza. Lanzaro, Pinter y Antonio Tomás. Hoy Mateos titular, ya olvidado los problemas musculares que sufrió en su momento en el partido ante el Rayo Vallecano. Restablecido y titular. Cabecea precisamente Mateos. Zurutuza, cuidado con ese balón que se lleva Aguirreche. Ha visto adelantado a Roberto, probó fortuna. Y Manuel Aguirreche ha estado rápido ahí en la reacción. Es verdad que le ha faltado toque, pero vio la posición adelantada de Roberto y ha probado suerte. Sí, bueno, le faltó muy poco de toque a Adolfo, ¿no? Porque realmente él coge desprevenido en ese sentido a Roberto. Él hizo una buena parábola al balón, estaba lejos, era bastante complicado, pero la intención de Aguirreche fue muy buena. Es un jugador que está creciendo a pasos agigantados y yo creo que hay muchísimo futuro en este jugador. Futbolista que parecía que no iba a contar y al final Montanier le ha dado confianza y está respondiendo con goles y con buenos partidos. Meira, Fernando Meira tiene problemas, sí, Fernando Meira, buen trabajo de Xavi Prieto en la presión en la medular de la Real Sociedad. Por ahí tiene los caminos cerrados la Fita, pero poco a poco se va abriendo una vía de acceso hacia el terreno donostierra. Juega Paulo da Silva, David Mateos. Mateos logra conectar ahí entre líneas. Recibió la pelota la Fita, que abandonó ahora la banda. Quiere ahí juntar más futbolistas. El Real Zaragoza deja pasar el balón. Leo Poncio, Poncio que recorta bien, saca. Era casi más un disparo que un centro. Ha conseguido forzar el córner y por cierto la Romareda, que presenta una grandísima entrada, muy buen ambiente para ver este partido. Sí, es una fiesta del Pilar, es una buena tarde, es un horario propicio para ir a ver al Zaragoza después de toda la semana de fiesta y bueno, tiene ganas de alegría la afición Mania. Veremos si el Zaragoza hoy se lo puede dar. Luis García, el balón del asturiano, cabeceado por Fernando Meira, que pedía de nuevo córner. No daba la sensación de que nadie hubiera rozado, saltó ahí con limpieza Fernando Meira. Ya hemos visto dos aproximaciones en ataque. Primero el disparo de Manuel Aguirreche para la Real. Ahora este cabezazo de Fernando Meira. Sí, pero trabaja muy bien la estrategia Aguirre y el Zaragoza en general, porque tiene muy buenos cabeceadores, como son Mateos, como son Meira, como es la Fita, como es Postiga, y también tiene buen lanzador, como es Luis García. Está sacando mucho provecho de este tipo de jugadas y las está entrenando durante la semana, durante mucho tiempo. Hace mucho hincapié en este tipo de jugada, porque hay partidos como puede ser este que se gana con pequeños detalles, y esos detalles pueden ser las jugadas a balón parado, Adolfo. Poco a poco Aguirre va moldeando, ¿no? El equipo va sacando de él lo que pretende y, como destaca Gustavo, sabe que la estrategia puede ser vital. Jeffrey Sarpon. Y termina cayendo al suelo. Hay falta. Mateos derribó a Zurutuza. Bueno, David Zurutuza le cargó por detrás Mateos.
Falta del central del conjunto aragonés. Balón peligroso, ligeramente abierto ahí al lado izquierdo de La Bella, es quien está colocando la pelota. Pérez Montero que se separa del balón, sitúa la distancia de la barrera donde se van a acoplar Luis García y Pablo Barrera. Casi 10 del primer periodo. Ahí va el balón desde La Bella, pelota de La Bella que se quedó muy corta. Saca bien la zaga del Real Zaragoza, lo hizo Elder Postiga, que ahí estaba metido como un defensor más. Aramburu portando el brazalete de capitán de la Real y ahí ven a Javier Aguirre. Juega la Real. Sacando el balón desde atrás a través de sus centrales. Íñigo Martínez, que jugó con De La Bella, Sarpón, del que de momento no hemos visto precisamente eso que acaba de hacer ahora. Ningún detalle técnico de desequilibrio, siendo un futbolista que bueno, tiende a ello, ¿no? A sorprender, a demostrar habilidad y velocidad, pero hasta el momento tampoco la Real ha tenido la posibilidad de conectar con él con espacio, ¿no? Que es donde puede destacar. No, porque aparte vemos que renuncia al balón, ¿no? Espera en la mitad de la cancha las posibles salidas a balón jugado del Real Zaragoza y de ahí en más empieza la presión, ahí ejerce la presión como vemos en este tipo de jugadas. Pablo Barrera. Barrera que tiene ante las dos defensores, por eso decide retrasar. Pelota que mete Juárez. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Elder Postiga acaba de hacer uno de los goles de la temporada sin lugar a dudas. El centro de Efraín Juárez y ha enganchado un remate precioso el portugués que adelanta al Real Zaragoza. Bellísimo tanto el de Elder Postiga. Real Zaragoza 1, Real Sociedad de San Sebastián 0. Impresionante, Adolfo, impresionante el gol de Postiga, lo decíamos, venía a hacer buenos partidos con Portugal, venía a hacer goles, venía de tener buenas actuaciones. Impresionante el gol, hermoso el gol. Yo creo que, como decías, es uno de los goles de la temporada por cómo coge el balón, el centro de Juárez, pero es muy difícil ese balón. Postiga lo coge perfecto y pone al Zaragoza en ventaja. 1-0 para el Zaragoza, un Zaragoza que comenzó bien con el balón y decíamos, había renunciado la Real Sociedad al balón y eso es peligroso porque se va metiendo en su propia portería. Al final va a resultar que es fácil meter goles de chilena, que se lo pregunten a Baptista, que se lo pregunten a Postiga, con menos vuelo que la bestia, que Baptista, enganchando la pelota más abajo, pero también con un poco de escorzo. Es un remate muy difícil. Para mí es muy difícil, mucho más difícil que el de Baptista, porque el de Baptista la tiene en el aire, la tiene ahí muerta en el aire, pero este viene de un centro, viene con un centro y viene realmente con una rosca ese balón. Es muy difícil cogerla. Son balones que los coges y pueden ir adentro, como fue el de Postiga, pero también pueden ir a la grada. Tremendo gol de Elder Postiga. El Real Zaragoza por delante en el marcador. Carlos Martínez, que ahora ha provocado el saque de esquina. Quiere reaccionar rápido la Real Sociedad de San Sebastián. Jeffrey Sarpón es quien se ha ido ahí hasta el banderín de córner para meter la pelota en el área. Ahí va el holandés, el envío de Sarpón, buen toque atrás, se han molestado y los futbolistas de la Real pedían mano. Miquel González, que había subido al remate. Recuperan los donostiarras, el apoyo en Claudio Bravo. No era mala la maniobra en el córner, ese toque de espuela hacia la frontal, pero faltó ahí un poquito de decisión en los jugadores de Philippe Montanier para sacar el remate hacia la portería de Roberto. Sí, después la Real también tiene que tener mucho cuidado porque ahora el Zaragoza a la contra también es un equipo rápido, es un equipo que juega bien, es un equipo que sabe jugar este tipo de partidos, ahora con el marcador a favor, ya lo demostró en el Madrigal la jornada pasada. Entonces va a tener que tener mucho cuidado. Decíamos que era peligroso lo que estaba haciendo la Real porque estaba esperando demasiado atrás. Concedía muchos espacios, no marcaba a los que lanzaban el balón, pero tampoco a los que recibían y no presionaba en ese sentido. Y ahí es peligroso, se acercaba muchísimo al área de la Real Sociedad y fue lo que pasó, ¿no? Un buen centro y un gran gol de Postiga. Vamos por partes, no hubo mano de Mateos en la jugada que protestó Miquel González, lo vimos, le golpea el balón en el pecho, ahora sí hubo una falta de La Bella, pero aplicó la ventaja el colegiado Pérez Montero. Bueno, pues el Real Zaragoza que gana enteros y como advertía Gustavo López ya desde hace unos cuantos minutos, una cosa es que le entregues el balón al rival, es lo que estaba haciendo la Real. Otra cosa es que le dejes al rival moverse con relativa soltura y el Real Zaragoza estaba teniendo el margen suficiente para llegar hasta el área y sobre todo que se ha encontrado con una acción que ha sido pura genialidad de
Elder Postiga. Efectivamente, no solo le dejaba el balón a Adolfo, sino que también le dejaba los espacios. No presionaba, era muy tibia la presión, como vemos en este tipo de jugadas, ¿no? Y le dejaba muchísimos espacios y ahí se desenvolvían muy bien los jugadores del Zaragoza, encontrando espacio y manejando el balón. Con la mano Ángel Lafita que se ha hecho daño. Ángel Lafita había cometido falta, bajó el balón con el brazo, algo clarísimo, lo pitó el colegiado, pero luego algo le ha pasado, ha salido ahí trastabillado de una acción en la que no había absolutamente nada. Y estas son esas lesiones que inquietan porque suelen ser en las que está implicado solo el futbolista. No hay una entrada de por medio, no hay un balón dividido. Ha sido un gesto muy extraño el que ha hecho ahí Ángel Lafita. No sé si se le ha ido el tobillo. Lo vamos a ver. Esa es la mano. Hasta ahí todo normal. Ahí se encuentra ahí rodilla con rodilla, puede ser, ¿no? Efectivamente, Adolfo. Con Carlos Martínez en ese golpe en el que uno ni se entera muchas veces y el otro suele terminar roto de dolor, ¿no? Sí, a veces son el típico bocadillo que duele muchísimo, pero acá yo creo que es rodilla con rodilla, que el dolor puede ser mucho más grande porque se ve ahí en el vasto interno cerca de la rodilla que puede estar el golpe. Y son esos dolores que son muy dolorosos, que puede que vuelva a continuar en el juego, pero que a lo primero duele muchísimo. Ahí veíamos, muy pegado a la rodilla, son esos bocadillos que duelen bastante. Buen seguro que se recuperará Lafita. Lo peor vendrá cuando se enfríe después del partido. Ahí es cuando más notará ese impacto con Carlos Martínez. Sale a base de coraje y de fuerza Íñigo Martínez. Abandona ahí la defensa y progresa con el balón trasladándolo al lado derecho. Posición de Xavi Prieto. Le necesita la Real Sociedad. Pide mano Xavi Prieto. La está indicando el asistente Pita Pérez Montero, que se va hacia esa posición, cartulina en mano, y va a molestar al futbolista de el Real Zaragoza. Una vez que se recupere, creo que es Paredes. Pues no, Luis García. Luis García es quien ve la amarilla por esa mano en el intento de centro de Xavi Prieto, al que necesita ahora mismo la Real Sociedad como el Beber. Necesita que Xavi Prieto participe. Sí, necesita de Prieto, necesita también de Sarpón, mismo de Aramburu. Son jugadores que son determinantes. Muy zorro viejo Luis García, le pega en la mano, enseguida se agarra la cara. Pero bueno, en otra gol el juez de línea, que ayudó mucho en esta instancia al árbitro. Tarjeta amarilla para Luis García, pero lo decíamos, necesita mucho más juego la Real Sociedad si quiere hacerle daño al Zaragoza. Va a lanzar Zurutuza. Posibilidad para que la Real genere peligro. El balón de Zurutuza. El remate desviado de Íñigo Martínez. Se le fue a la derecha del marco de Roberto. Ahí logró despegarse de los defensores Íñigo Martínez. Otra de las sorpresas gratas de la Real en esta temporada. Este central que ya es intocable en la zaga. No está acertando en el remate la Real Sociedad, pero en las jugadas a balón parado habíamos visto en el córner anterior, ahora en esta misma jugada le están cabeceando y le están creando cierto peligro. No está rematando bien, pero siempre llegan a los remates primero los jugadores de la Real Sociedad que los del Zaragoza, y eso puede ser peligroso porque ahí se va creciendo el equipo de la Real. De la Bella, balón de la Bella, Aguirreche consigue controlar la pelota, toca para Jeffrey Sarpón, está por delante Mateos, tiene ventaja ahí el central que le había cubierto la espalda a Efraín Juárez. Y David Mateos, que después de su periplo en el fútbol griego volvió a España, incorporado en las filas de la entidad aragonesa de este Real Zaragoza. Gana la Real desde la banda de nuevo de la Bella. 17:30 en el minuto 11 ha llegado el tanto del Der Postiga. Vamos a ver qué determina Pérez Montero. Al final concede el saque de portería. Había peleado ese esférico Mikel Aramburu, pero al final el árbitro le dio el balón al Zaragoza. Va a sacar Roberto. Roberto, que ven que le está pegando el sol de pleno. No es una gran ayuda precisamente para los porteros encontrarse con un día tan luminoso y el sol de cara. Saca Roberto. Ese salto. Peleó el balón Luis García. Ahora había posición de fuera de juego del asturiano. Lo vamos a ver ahora de forma más clara. Ahí ya está adelantado Luis García. Perfecta la línea de 4 de la Real, adelantándose para que quede en evidencia y en fuera de juego Luis García. Íñigo Martínez. Ahora Roy Manuel Aguirreche. Lo que no sé es lo que le estaba diciendo al propio Íñigo Martínez. Quizá que no le buscara de forma tan directa, pero es que hizo una muy mala devolución ahí el delantero.
Para este partido la Real Sociedad de San Sebastián también tenía ausencias. Antes recordábamos las del Real Zaragoza. Illarramendi, Elustondo y Carlos Vela han sido los jugadores que no estaban disponibles para Montanier. Y el uruguayo Ifrán, que se ha quedado fuera por decisión táctica. Parece que Ifrán últimamente para Montanier está ocupando ya, iba a decir, un papel secundario, casi terciario, no entra mucho en sus planes. Vuelve Carlos Martínez. Nos aproximamos al minuto 20. El Real Zaragoza que sigue mandando en el marcador, y ahí va Jeffrey Sarpón para volver a sacar de esquina. No lo ha advertido Gustavo López. Ha habido 2 acciones a balón parado y en ambas la Real ha generado peligro y ha conseguido sorprender. Veremos qué hacen ahora. Jeffrey Sarpón. Otra vez prolongación en el pico del área pequeña y otra vez es un acierto a medias, ¿no? Hacen las cosas casi bien pero no las culminan. Sí, gana en el área, pero no llegan a conectar definitivamente de cara a portería. Bonito el gesto ahí, dejando la pelota a Luis García. Qué bien. Tampoco ha estado mal la recuperación en medio campo de los donostiarras. Consigue llevarse el esférico. Poncio, disparo desde la frontal, desviado. Es un jugador importantísimo, Poncio, para este Real Zaragoza. Adolfo es un jugador que maneja muy bien los tiempos del partido. Es un jugador que presiona, que contagia. Es un jugador que tiene muy buen tiro desde afuera del área, como nos suele sorprender en muchos partidos, y hizo grandes goles desde fuera del área, pero sobre todas las cosas es un gran capitán, tanto dentro como fuera del campo. Es un jugador que contagia y eso se nota en la plantilla del Zaragoza. Líder, hombre vital para Javier Aguirre y para este conjunto, para este bloque. Mateos prueba con ese balón en largo, sabe la fita que no tiene ninguna posibilidad de llegar. La pelota se marcha fuera. No está entendiendo bien el juego el Zaragoza. Va con ventaja en el marcador, pero ahora perdió mucho protagonismo con el balón. Es cuando más paciencia tiene que tener con el balón. Es tratar de moverlo de un lado al otro, que se desespere la Real Sociedad, que es la que tiene que ir a buscar el gol para poder empatar el partido. Y eso no lo está entendiendo el Zaragoza. Está jugando, como vemos en esta jugada, muchos pelotazos, balones sin sentido, y ahí es donde están ganando los centrales de la Real Sociedad. Se está equivocando en la forma de jugar en estos últimos minutos el Real Zaragoza. Sarpón le acompaña y es quien recibe Zurutuza. Centro de Zurutuza, ha visto la llegada desde atrás. Había entrado sorprendiendo a Aguirreche. Tuvo que aparecer Javi Paredes para enviar ese balón a saque de esquina. Ahí veían a Aramburu, que era quien se había descolgado de esa medular para intentar llegar al remate. De nuevo Sarpón, que está lanzando desde ambas bandas. Ahora lo hacen corto, devolución para Jeffrey Sarpón. Sarpón que cuelga, balón peligroso de Sarpón, detiene Roberto. Termina de aprovechar esas posibilidades a balón parado el conjunto Churi Urdin. El Real Zaragoza que sigue haciendo concesiones. Buen saque de Roberto, que al final consiguió llevar la pelota hasta la fita. La fita que encara a Carlos Martínez, pero no va a intentar desbordarle, prefiere retrasar Paredes. Ahí busca esa tranquilidad de la que anteriormente hablaba nuestro comentarista Gustavo López. La opción de jugar un poquito más tranquilos, de obligar a la Real a arriesgar algo más para buscar la pelota. Pero bueno, parece que le cuesta no tener esa paciencia al Real Zaragoza. Ayuda y un enganchón Íñigo Martínez, que tocó a Luis García y el colegiado ha indicado la falta. Cartulina amarilla para Íñigo Martínez. Hablabas anteriormente de lo listo que es Luis García. Pues yo no tengo tan claro que llegara a ese balón o no lo sé. Sí, me gustaría ver la repetición, a ver si falta o no de Íñigo Martínez. Lo que está claro, que lo que comentas, Adolfo, es un jugador muy inteligente a la hora de ver la jugada, de ver el espacio. No participa mucho en el juego porque no es un jugador que participa mucho en el juego, pero las cosas que las hace perfecta, con muchísimo sentido. Muy bien, hay un contacto, hay un roce, lo justo para que Luis García ya no pueda llegar a la pelota, es decir, la falta existe, el balón ni mucho menos está de por medio, está muy lejos de ambos. Sabe que no llega posiblemente y que bueno, cualquier contacto se tiene que o se tira al suelo para que le puedan pitar falta, y fue lo que pitó el árbitro, ¿no? Puede haber un contacto, no se ve claro, pero puede haberlo. Falta tremendamente peligrosa, posibilidad para el Real Zaragoza. Luis García pisando para Javi Paredes, el balón al palo, toca en el portero y al final no consigue aprovechar el balón rechazado Elder Postiga.
Se quedó Claudio Bravo buscando la pelota, no sabía dónde estaba. Muchas jugadas de ese estilo acaban con el balón dentro porque tocan el portero y se va adentro. Ha tenido suerte la Real. Tuvo suerte la Real, tuvo la suerte Bravo. Buena jugada de estrategia del Real Zaragoza, donde hay 2 toques y después el chut de Paredes. Y bueno, la verdad la tira bien porque la tira por debajo de la barrera. Gran balón de Poncio. El disparo al exterior de la red, ya muy escorado, muy forzado Luis García. El partido que está mejorando en lo que se refiere a oportunidades, a ocasiones, a llegadas. Las tuvo la Real y ahora más claras el Real Zaragoza. Qué bien hace el desmarque Luis García, qué bien lo lee también en ese sentido Poncio. Pero acá vemos, la tira por debajo de la barrera, Racita la llega a tocar Bravo y efectivamente, como comentas Adolfo, tuvo la suerte de cara porque no se metió dentro de la portería, que está claro que muchas veces es lo que pasa. El Zaragoza se tiene que dar cuenta que con muy poquito le está haciendo mucho daño a la Real. Si aprieta un poco más el acelerador puede matar el partido y no dejarlo abierto. Que eso ante la Real Sociedad es peligroso porque, como vimos en otros partidos, por ejemplo el del Barcelona, te puede crear muchísimos problemas porque tiene potencial. Hugo Mateos, por cierto, la barrera de la Real Sociedad, una auténtica verbena. Uno que sale sin decisión, otro que se mueve y deja el hueco, en fin. Movieron bien la pelota los jugadores del Real Zaragoza, pero falta un poquito de disciplina ahí entre los de Philippe Montanier. 25 de partido, 1-0. Ha enviado un balón al palo. El Real Zaragoza ha estado a punto de marcar el segundo. Miquel González. En la banda tiene junto a él a Carlos Martínez. Juega Miquel González, ese balón adelantado para Xavi Prieto. Xavi Prieto que sigue perdido en el partido. Llega tarde el jugador Maño. Hay falta y una vez más falta que va a conllevar cartulina. Amarilla para Leo Poncio. Es el segundo amonestado en el Real Zaragoza. También vio la amarilla Luis García. Pero a diferencia de Luis García, Adolfo Poncio son de esas amarillas peligrosas. Por el sector en el campo en el que juega, porque está siempre en contacto con el rival, porque es una posición complicada, porque por ahí pasan muchos jugadores y él es un jugador muy vehemente, que trata de anticiparse siempre. Y cualquier zancadilla que pueda tener Poncio puede acarrear la segunda amarilla y como consecuencia la expulsión. Son de las amarillas que yo llamo siempre peligrosas, ¿no? En un sector del campo peligroso. Además le va a condicionar mucho en su juego a Poncio. Tendrá que medir muy mucho lo que haga en esa medular. Zurutuza otra vez dispone de una posibilidad. Balón parado la Real. El envío de Zurutuza. Sacó ahí la zaga Maña. Disparo lejano, desviado. Quiso enganchar casi a bote pronto ahí el jugador donostiarra. Ese balón que salió largo. Carlos Martínez, que al final ha golpeado lejos del marco de Roberto. Sí, Adolfo, pero vemos, bueno, vamos a ver la repetición de la jugada. Efectivamente, sale mal la barrera, otro salta, otro se abre y por poco no llegan a conectar después en la segunda jugada. Pero veíamos en la jugada anterior, en el tiro libre de la Real Sociedad, qué bien se escalonan los jugadores de la Real Sociedad para chutar en ese centro, ¿no? Si están bien ejecutados, la Real Sociedad se mueve muy bien dentro del área y le puede crear muchísimo peligro al Real Zaragoza porque se escalona muy bien. Nunca vas a ver 2 o 3 jugadores juntos en el mismo sector del área. Leo Poncio, balón profundo para que corra por esa banda y llegue al esférico Luis García. Envío muy largo. La pelota no puede bajar a la fita. Llega desde atrás Xavi Paredes. El lateral zurdo no logra ahí quitarse de en medio a Carlos Martínez. Intento de pase del lateral derecho. Logra marcharse. Buena zancada. Poderío físico ahí de Carlos Martínez. Recorta y está a punto de irse al suelo. Finalmente saque de banda para la Real Sociedad. Bien a Luis García. Carlos Martínez que tuvo problemas ahora para salir, pero demostró recursos para solventar los problemas que le iban generando ahí los jugadores maños. Carlos Martínez cediendo para su portero, arriesgando porque estaba por ahí atento también Postiga. Ha chocado Mateos con Aguirreche. Aguirreche aún así pudo girarse y meter para Sarpón. Sarpón se preparaba para el disparo. Y el fuera de juego en el que había incurrido Zurutuza. Zurutuza que yo creo que esperaba de primeras el balón, no fue así. Y eso... Sí, pero observamos que bien se para enseguida la defensa del Real Zaragoza. Trata de acorralar ahí en ese caso a Sarpón para que no pueda chutar a portería, pero también se para en el momento justo para dejar fuera de juego a Zurutuza. La Real necesita mucho más de Xavi Prieto, necesita mucho más de Aramburu, necesita muchísimo más de Sarpón para crear peligro, porque está a cuentagotas y enseguida que coge el balón, enseguida también lo pierde, está muy apresurado.
Ese medio campo en el que entraba como gran novedad Markel Vergara todavía no está funcionando en la Real. Aguirreche al suelo, Aguirreche, encontronazo con Poncio, no aprecia falta Pérez Montero. Balón que sale suelto, se lo llevó Efraín Juárez. Arranca el Real Zaragoza con ese esférico abierto a la banda para Pablo Barrera, Luis García. Luis García, que no es solo un delantero, lo decías anteriormente, no hace falta tampoco que intervenga mucho en el juego, pero le estamos viendo caer a una banda, caer a la otra, bajar a medio campo, estar casi unido a Postiga como referencia, bueno, haciendo un poco de todo, ¿no? Y sobre todo que lee muy bien las jugadas, porque ahí veíamos cómo aguantó el balón, esperó que sus propios compañeros traten de acomodarse en el campo, y ahí juega para un lado, juega para el otro, se mueve por izquierda, se mueve por derecha, y esto, quieras o no, cansa al equipo rival, porque no logra la Real Sociedad presionar con la tensión que tiene que presionar para robar el balón. Qué atento ahí estado para llevarse la pelota Luis García tras un despeje corto de Miquel González. Buen centro que va a sacar de cabeza Íñigo Martínez, había colgado Pablo Barrera. Vuelve a robar el Real Zaragoza, ahí no se entienden Markel Vergara y Mikel Aramburu. Barrera, envío de Barrera, llega desde el lado contrario, la Fita remató con un recurso, ¿no? Ya casi con la plancha porque no llegaba. Yo creo que corta justo antes de que llegue la Fita. No llegó por muy poquito, Adolfo, no llegó por muy poquito, pero gran centro de Barrera. De cabeza, en la primera impresión me dio la sensación de que era la Fita que tocaba, pero es Carlos Martínez que manda el balón a córner. Media hora de partido y Barrera que está haciendo daño también por ese costado. Hay una muy buena conexión con Juárez y Barrera por la derecha de la Real Sociedad que le pueden hacer muchísimo daño. Son jugadores rápidos y que llegan muy bien y tiran muy buenos centros los dos. Córner para el Real Zaragoza. Ahí va el balón muy tocado. Un efecto que llevaba la pelota casi directa al interior del área pequeña, pero esta vez sí fueron solventes los defensores de la Real. Problemas para De la Bella, que lo resuelve él mismo. Con ese balón a terreno aragonés, a terreno del Real Zaragoza. Poncio, que también le ha empezado a entrar más en juego Poncio y ha mejorado el Real Zaragoza, ha empezado a tener un poquito más la pelota y sobre todo a sacar el balón con más criterio hacia los hombres de arriba. Salta Alberto De la Bella, segundo esfuerzo ahí para De la Bella, con el pecho Zurutuza. Zurutuza que ya se apoyó en Markel Vergara, Sarpón. Apertura de Vergara para Carlos Martínez. Xavi Prieto está junto a él, ahí intentaba desmarcarse Carlos Martínez que combina con Xavi Prieto. Importante que aparezca el 10 de la Real. Ganará muchos enteros ahí el conjunto de Philippe Montanier, probablemente su jugador con más talento. Ahí fue protegiendo a Luis García, que como decíamos está apareciendo por todas partes. Está siendo solidario en defensa también, y eso, Adolfo, quieras o no, para un equipo como el Real Zaragoza, para sus propios defensores, es una muestra también de humildad, ¿no? En ese sentido, un jugador de delantero, un jugador que puede marcar la diferencia de 3/4 de campo para arriba. El sacrificio que está haciendo en defensa es muy importante y contagia a sus demás compañeros. Creo que en esta temporada, donde muchos equipos andan justos de recursos económicos y de plantilla, más que nunca, y parece una perogrullada, pero me parece que es evidente, van a tener que vivir de los bloques. Ante la ausencia de jugadores muy desequilibrantes, los equipos van a tener que vivir mucho del esfuerzo colectivo, de saber que tienen que pelear todos los partidos hasta el último minuto y con un trabajo en común. Sí, el trabajo en equipo, sobre todas las cosas. Hay muchos equipos que les faltan goleadores. La falta de goleadores, el trabajo en equipo para que todos lleguen arriba, pero que también colaboren en defensa, va a ser fundamental. Hoy el gol se paga muy, pero muy caro, Adolfo. Y hay muchísimos equipos, y lo estamos viendo partido tras partido, que tienen muchas carencias en esa zona del campo. Jeffrey Sarpón, envío de Sarpón, cabeceó Mateos para impedir que remataran ahí los jugadores de la Real. Aramburu, pelota de Aramburu, sin peligro, consigue alejar ese balón Paulo da Silva. Muy atrás el Real Zaragoza, embotellados después de esta última acción de estrategia. Se queja de un empujón. Ahí el central donostiarra, Íñigo Martínez. El árbitro le indicó falta por ayudarse del brazo. No van a ver. Íñigo Martínez, que tiene una cartulina amarilla.
Con eso no quiero decir que esta acción fuera amarilla, pero sí que tiene que andarse con bastante ojo. Mateos, Paulo da Silva. Sigue ganando el Real Zaragoza con un tanto de muy bonita factura logrado de chilena por Postiga. Pero el autor del gol al internacional portugués, que parece que se está quejando de alguna molestia. No sé si habrá sido un justo en el golpe golpeo puntual anterior, sí. Sí, son esos balones que si lo agarrás con la punta de la bota, con el pie, te duele muchísimo la rodilla, porque la articulación ahí sufre mucho al coger mal el balón, ¿no? Al golpearlo mal. Juárez, Meira, Fernando Meira con Paulo da Silva, el internacional paraguayo. Juega da Silva, un balón muy previsible que es fácil para Alberto de la Bella. Sarpón logró recuperar Pablo Barrera, el ex del West Ham. El mexicano, esa banda derecha mexicana con Efraín Juárez y Pablo Barrera, que pone en juego Javier Aguirre. Sigue Adolfo sin entender, como comentábamos hace unos minutos atrás, el Zaragoza al juego. Sí, como veíamos ahora en este pase cruzado de da Silva hacia la Fita, cometiendo ese tipo de errores, ¿no? La Real Sociedad no está cómoda en el campo, pero tampoco presiona al Real Zaragoza. Y el Zaragoza está abusando de ese tipo de pelotazos y ahí le conviene a la Real Sociedad. Tiene que tener mucha más paciencia, tiene que elaborar mucho más el juego y hacer correr más a la Real Sociedad si quiere sacar algo positivo y tratar de matar el partido. Está haciendo muchos pelotazos largos, que eso le conviene a la defensa real. Qué bien Xavi Prieto, pelota para Aguirreche, metido en fuera de juego Imanol Aguirreche. Apareció ahí la exquisitez futbolística de Xavi Prieto. Y por muy poquito, pero sí está ligeramente adelantado Imanol Aguirreche. Golpeará Roberto. Entramos en los 10 minutos finales de esta primera parte. Marca el Bergana que cabeceó. La pelota es para el Real Zaragoza. Retrasa Leo Poncio. Paulo da Silva. Se anima ahí el central. Juega un buen balón para Postiga. Le mete el brazo a Íñigo Martínez. Empujón de Íñigo Martínez, que está dejando detalles de... Bueno, es un central que tiene muy buenas condiciones físicas, además muchísimo descaro, pero le están ganando la partida por veteranía los jugadores del Real Zaragoza. La cartulina que propició Luis García, esta faltita que le provoca ahora a Postiga. O sea, tiene que ser un poco más pillo, ¿no? Cuidado con Fernando Meira, que le ha dado un ataque de delantero y se ha ido arriba con mucha facilidad. Fernando Meira, que le podemos ver como central, le podemos ver como medio centro, pero si le dejan terreno no tiene problemas en adelantar posiciones. Sí, por supuesto, y aparte no lo hace mal. Y bueno, es un mediocentro que se está entendiendo muy bien con Poncio. Poncio es el que se suelta mucho más para tratar de llevar el balón y sacarlo bien jugado. Y él es un poquito el guardaespaldas, ¿no?, de Poncio y de toda la delantera del Zaragoza, tratando de cubrir los espacios que pueda dejar cualquiera de ellos y siendo un poquito ahí la rueda de auxilio, tanto de la defensa de los centrales cuando hay algún hueco donde pueda penetrar el equipo contrario. Lo está haciendo francamente bien. Le cuesta a la Real darle un poquito de forma a su juego. Otra vez se quitó el balón de encima Carlos Martínez, que es precisamente quien ahora cabecea, salta y toca de cabeza Zurutuza. Un balón que es cómodo para Paulo da Silva. La fita Carlos Martínez. Encuentro que ha caído ahora en una pequeña laguna en la que vuelven a ser las imprecisiones las que protagonizan el juego, después de que tuviéramos unos minutos en los que vimos aproximaciones inquietantes de la Real y llegadas peligrosas del Real Zaragoza. Zurutuza, Xavi Prieto que va a ir buscando en la izquierda algún socio, algún compañero, lo encuentran de la Bella. De la Bella marca el Bergana, no fuera Muro, perdón, que metió ese centro, un gran balón, se han estorbado. Se han estorbado ahí Aguirreche y Zurutuza. Fueron los dos a buscar la pelota en el segundo palo, ninguno llegó a tocar con claridad. Está rápido ahí Carlos Martínez para llegar a ese balón. Termina cometiendo falta innecesaria Ender Postiga. Bueno, en la Romareda recompensa el esfuerzo, ¿no? Aplaude ahí el esfuerzo de Postiga, que ha hecho el gol evidentemente y que
se está vaciando, no se está dejando ver. Juega Íñigo Martínez. Error de Aguirreche, error de Paulo da Silva y Javi Paredes, que busca a su portero. Roberto, del que destacamos anteriormente, que ha brillado en los partidos del Real Zaragoza, pero hoy la Real no ha conseguido todavía ponerle a prueba. Ha habido algún remate más o menos cercano, pero él no ha tenido que exigirse al máximo. Insinúa la Real Sociedad y poco más. Adolfo no tiene las ideas claras, primero, y segundo, no remata casi a portería, porque no hubo un remate claro a portería. El Zaragoza se está sintiendo muy cómodo en el campo, ve que no le llegan con peligro, ve que maneja bien el balón, que cuando lo tiene lo puede manejar con comodidad, que no lo presiona la Real Sociedad del Zaragoza, pero cuidado, porque es un partido de esos que se puede llamar trampa, que parece que está muy cómodo en el campo de juego, que la primera de cambio, un centro, un córner, porque a balón parado trabaja muy bien la Real, te puede crear problemas y podés empatar el partido y todo lo que hiciste hasta el momento no sirve para nada. Es exigente la afición del Real Zaragoza, siempre lo ha sido. Ha habido ahí un balón atrás a Roberto y algún sector del público silbaba porque quiere ver al equipo mandar y ser todavía un poquito más agresivo arriba. Poncio, Paulo da Silva, Fernando Meira, Leo Poncio, a punto de escaparse esa pelota, pero no lo aprovechó, no recuperó. Aramburu para la Real, retrasa Markel Vergara, devuelve Íñigo Martínez. Pero ahí ven cómo se aprecia cierta apatía, ¿no?, en ese medio campo que no está generando ningún fútbol para el equipo guipuzcoano. Paredes intentó ahí meter hacia el del Postiga, no lo consiguió, saque de banda. Menos de 5 para que acabe este primer periodo. Javi Paredes es quien juega. Peinó la fita, no llegó Postiga. El balón de Mikel González. Buen control por parte de Zurutuza. Aguirreche, Sarpón entra con él. Alguien debería ocupar el carril izquierdo. Lo intentaba Aramburu, pero no le llegó ese esférico. Fernando Meira, Luis García. Ha sacado con fortuna a Mikel González. Luego se llevaba el balón Poncio al suelo. Poncio, que cada vez más se va haciendo el jefe en ese medio campo. No pitó nada, por cierto, Pérez Montero. La jugada continuó. Aramburu. Aguirreche, Zurutuza. Está ofreciéndose Carlos Martínez. Prefiere Zurutuza el balón directo. Aramburu, que engancha la volea con la pierna izquierda. No le salió, pero llegó muy fácil. Es lo que comentábamos. El Zaragoza se está confiando demasiado de estar cómodo en el campo y de que la Real no le llega, pero la Real tiene buenos jugadores, buenos lanzadores, como vemos en esta jugada, y buenos llegadores, como es Aramburu. Entonces tiene que saber que tiene que estar concentrado los 90 minutos si quiere sacar el partido adelante. Hizo lo más difícil, que ponerse en ventaja muy temprano con ese hermoso gol de Postiga. Ahora está manejando bien el balón, pero está muy insulso a la hora de atacar. Está teniendo el balón, pero sin hacerle daño a la Real. Y la Real lo que tiene es que no presiona, porque realmente la presión es tibia, no crea ocasiones, pero tiene buenos jugadores que en cualquier momento te puede crear algún problema. Y eso el Real Zaragoza lo tiene que saber. En el balón Íñigo Martínez. Avanza el central izquierdo de la Real Sociedad. Íñigo Martínez aguantando la pelota de la Bella, a punto de meterse en fuera de juego. Jeffrey Sarpón. Sarpón con dificultades ante Fernando Meira. De nuevo Íñigo Martínez. Lo puede intentar Aramburu. Sigue Aramburu. Aramburu con Zurutuza. Zurutuza en la frontal. Golpea Zurutuza. Ha metido la pierna por detrás Fernando Meira. Y esa acción va a acabar en córner. Y lo que eran antes unos pitidos desde la grada, porque hubo un balón hacia el portero, ahora son pitidos viendo que la Real Sociedad está comiéndole el terreno al Real Zaragoza. Que va avanzando metro a metro, Adolfo. Lo que comentábamos, puede ser peligroso. El Real Zaragoza tiene que matar el partido si no quiere pasar problemas. Jeffrey Sarpón buscando en el segundo palo, pero ahí con mucha autoridad captura la pelota a Roberto. A punto de finalizar esta primera parte. Y la Real parece que está encontrando sus mejores sensaciones precisamente en estos últimos minutos. Sarpón.
Otra vez hombres entrando desde atrás, pero Sarpón no vio la incorporación de Markel Vergara. Zurutuza, buena pelota para De la Bella que devuelve a Zurutuza. Este en el área, domina el esférico. Zurutuza busca el remate, la mano de Roberto. Sigue habiendo peligro para la Real. Xavi Prieto, Aguirreche que no logra rematar desde el suelo. Aguirreche al final detiene Roberto. Muy buena parada de Roberto, buena jugada de la Real, que a medida que van pasando los minutos se va creciendo un poco, porque el Real Zaragoza lo está dejando también. No está teniendo el balón y está jugando muy al pelotazo, y eso la Real lo está aprovechando, avanzando metros en el campo, y acá casi lo tuvo Zurutuza. Si bien tuvo la suerte de Da Silva y buena parada de Roberto, pero se está acercando con peligro la Real Sociedad a la portería de Roberto. Últimos instantes, veremos qué añade también el colegiado Pérez Montero. Estamos viendo lo mejor de la Real y probablemente lo peor del Real Zaragoza en esta primera mitad. Pablo Da Silva ha recibido mayores problemas y luego no ha querido progresar, no ha querido arriesgar con esa pelota. Ender Postiga, Luis García, Fernando Meira. Meira pretendía picar hacia el desmarque de Luis García, pero quien recibió fue Postiga. No se esperaba el balón. Ha reaccionado tarde la Fita. Presión comprometida. Claudio Bravo está rápido y además demuestra que tiene recursos de futbolista. Primero un toquecito y luego ya ha visto que era imposible y ha preferido mandar el balón fuera. Meira, Fernando Meira, la Fita, Pablo Barrera. Barrera con su compatriota, con Efraín Juárez. Meira que mete una posición dudosa, estaba ahí, prácticamente fuera de juego el del Postiga. Está faltando decisión, ¿no? El Real Zaragoza, lo vemos. Sí, está en fuera de juego. Detrás. Sí, decisión, determinación, la verdad que tiene el balón, pero que no es dañino a la hora de atacar, ¿no? Está circulando muy bien el balón, sabe que la Real no le presiona, pero a la hora de avanzar siempre está en una zona intermedia, no es capaz de hacer desmarque y crear situaciones por banda para que puedan rematar por dentro. Por cierto, este gol le va a hacer muy bien a Postiga, es un jugador que se espera mucho en el Zaragoza de Postiga. Es un delantero que tiene que marcar goles porque es un muy buen delantero, pero que estaba en sequía goleadora hasta el momento. Acaba la primera mitad, 1-0 tanto de Postiga, que llegó en el minuto 11. Lo ha reiterado Gustavo. Real Zaragoza un poco dubitativo y una Real Sociedad que ha despertado quizá un poco tarde, ¿no? Sí, despierta tarde porque se lo permite el Real Zaragoza. El Zaragoza hizo lo más difícil, Adolfo, que es ponerse en ventaja muy temprano, a los 11 minutos, con un gran gol de Postiga. Y de ahí en más mantuvo el balón, mantuvo la posesión, pero no fue el Real Zaragoza que quiere hacer daño y que quiere matar el partido en campo. Entonces eso es peligroso porque la Real es un buen equipo, tiene muy buenos delanteros, maneja bien el balón, pero que no estaba encontrando el sistema de juego, no estaba encontrando las combinaciones. Y a medida que iban pasando los minutos iba encontrando con que el Zaragoza no atacaba, pero a su vez tampoco era un juego tan agresivo. Y ahí se creció la Real, en los últimos minutos pudo empatar el partido. Va a tener que tener cuidado el Zaragoza, o bien matar el partido muy temprano, o bien tener mucho cuidado porque la Real juega bien y aparte le hace mucho daño a balón parado. Descanso en la Romareda, Real Zaragoza 1, Real Sociedad de San Sebastián 0. Aquí estamos de nuevo dispuestos ya a vivir esta segunda mitad del partido de la octava jornada de esta Liga BBVA, que está enfrentando a Real Zaragoza y a Real Sociedad de San Sebastián. Ganan los aragoneses, gana el Real Zaragoza. Gol maravilloso del Postiga, un centro de Pablo Barrera rematado de chilena por parte del delantero portugués, que al final, bueno, ha sido lo mejor que hemos visto en la primera parte. Una primera parte que ha tenido un poco de todo. Hemos visto buenos minutos de la Real, también malos minutos. Buenos minutos del Real Zaragoza, también malos minutos. Ninguno ha tenido el dominio suficiente, ¿no?, como para mandar de una forma clara en el partido. Sí, efectivamente, Adolfo. Sobre todas las cosas, lo que hay que recalcar es primero el gol de Postiga, ¿no?, que es una auténtica obra de arte, una belleza espectacular por cómo se desarrolló la jugada y después por la definición. Pero otra de las cosas que hay que recalcar es que el Zaragoza no está haciendo un partido inteligente en ese sentido, porque se puso en ventaja
muy temprano, como decíamos al final de la primera mitad, pero después no supo jugarlo el partido, muchos pelotazos, no mantiene el balón, la posesión que tiene es muy light, es una posición en la cual va de un lado al otro, pero no hace daño a la Real Sociedad, no lo mueve al equipo, no lo hace correr detrás del balón y a la hora de encontrar el hueco, perforar por ahí y crearle peligro a la Real Sociedad. La Real es una Real en la cual no presiona, porque la presión de la Real Sociedad es muy tibia. A la hora de tener el balón tampoco lo distribuye bien, pero es una Real que puede ser peligrosa. Es un equipo que nunca baja los brazos, es un equipo que tiene buenos delanteros, que tiene buen fondo de armario, que tiene en el banquillo jugadores importantes, desequilibrantes y que te la pueden liar en la segunda mitad. Y eso el Real Zaragoza lo tiene que entender, tiene que jugar con eso, tiene que saber que si no mata el partido puede correr riesgo en esta segunda mitad, Adolfo, y eso es lo que seguramente le estará diciendo Aguirre. Le estará diciendo que están bien, que en defensa están bien, que no hay que hacer faltas cerca al área porque a balón parado la Real juega bien y que después hay que matar el partido si quiere llevarse los 3 puntos el Real Zaragoza. Has hablado de los banquillos, vamos a repasarlos. En el caso del Real Zaragoza, Leo Franco como portero suplente, tu Oriol Juan Carlos, que al final no ha sido titular, pero que es uno de los futbolistas que mejores sensaciones también está dejando en este arranque de temporada, junto a Rubén Micael, Zuculini, Jorge Ortiz, Kevin Lacruz, dos futbolistas que están a caballo entre el filial y el primer equipo. Hoy, debido a las ausencias que tenía Aguirre, al final ha optado por meterles en la convocatoria y están ahí como suplentes. En lo que se refiere a la Real Sociedad, Toño, que finalmente es el tercer portero, pero ha decidido traerle a este partido Philippe Montanier. Griezmann, que recuerden que esta semana realizó unas declaraciones, esto siempre suele funcionar igual, Gustavo, haces unas declaraciones muy lejos de tu casa y luego cuando vuelves tienes que desmentirlas. Griezmann dijo que pensaba en que a final de temporada dejaría la Real Sociedad, eso no ha gustado, luego ha tenido que rectificarlas, pero bueno, casualidad o no, hoy banquillo. Sí, esto es como todo, ¿no? Muchas veces hay que darle el beneficio a la duda, a ver si lo dijo o no lo dijo. Primera medida. Segunda medida, siempre que haces una declaración pensando que no va a llegar, hoy en el mundo del fútbol, en el mundo de internet, en el mundo de la tecnología que estamos viviendo, todo llega, ¿no? Y más cuando haces una declaración de la magnitud que dijo Griezmann. Y es verdad, hoy está en el banquillo, seguramente tendrá minutos si el marcador sigue en contra. Pero vos bien lo dijiste, está Griezmann, está Llorente, está Máriga. Hay jugadores que pueden ser determinantes en esta segunda mitad. Tiene un buen banquillo la Real Sociedad, que pueden salir a jugar o puede haber algún cambio en el inicio de la segunda mitad. Y eso el Zaragoza lo tiene que tener muy en cuenta. Veremos la segunda mitad, quién es el que sale a por el equipo contrario, ¿no? Si el Zaragoza mantiene el balón y va a matar el partido porque va ganando, o en cambio la Real es el que presiona al Real Zaragoza y trata de ir a buscar el empate para poder dar vuelta al resultado. Por completar el banquillo de la Real, Toño, Griezmann, Llorente, Demidov, Máriga, Cadamuro y Estrada. Han aparecido ya los dos equipos en el rectángulo de juego. Veíamos la conversación animada entre Bravo y Miquel González previa al arranque de este segundo periodo. Va a ser el Real Zaragoza el encargado de poner la pelota en juego. Sí parece que la Real va a realizar un cambio. Veíamos a un futbolista en el lateral. Ya le está llamando el cuarto colegiado para dar forma ya, para hacer realidad esa sustitución. Vamos a ver qué es lo que mueve Philippe Montanier. Ven, pues la modificación en medio campo. Markel Vergara, que hoy era una de las grandes novedades, sale del 11 y entra Demidov, un hombre al que estamos habituados a ver en la zaga como central, con lo cual bueno, va a remodelar esa medular. Veremos al final cómo ordena su equipo Philippe Montanier. Sí, veremos, porque se puso en la medular, ahí vemos los tres centrales muy en línea, veremos si va a seguir jugando así y a ver qué es lo que intenta el entrenador de la Real Sociedad para sacar este partido adelante. Ese balón tras rebotar en el futbolista del Real Zaragoza, en Pablo Barrera, acaba saliendo por la línea de fondo. Por delante 45 minutos con un Real Zaragoza que manda en el marcador y con una Real Sociedad de San Sebastián que quiere olvidar sus últimos malos resultados, esas derrotas ante el Athletic Club de Bilbao y el Real Mallorca. Volver a reencontrarse con la senda positiva. Fernando Meira, boleón ahí del portugués. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Vemos en la imagen la intención del entrenador de la Real Sociedad, ¿no? De jugar con tres centrales, con Martínez, González y Demidov, Carlos Martínez de la Bella mucho más adelantado para colaborar en el medio, Aramburu y Zurutuza ahí en el medio campo, y después Xavi Prieto, Sarpov y Aguirreche arriba. Todo un potencial ahí arriba, esos tres delanteros para crearle problema al Real Zaragoza. Ven a
Demidov, que ha sido la cara nueva en esta segunda parte y ese nuevo esquema táctico que nos confirmaba Gustavo López. Algo le pasa al balón, no le gusta a Roberto, pide otro que tenga un poco más de presión y ya se dispone a sacar. 3 centrales, 2 carrileros. Empezó con 4 en línea atrás la Real Sociedad. No le gusta lo que está viendo en el partido a Philippe Montanier y quiere cambiar las cosas. Ahí vienen los 3 de atrás y ya Carlos Martínez adelantando su posición. Llega la pelota de Demidov al recién incorporado. Tocando entre los defensores. Fue Miquel González quien se apoyó en Demidov. Luego Aramburu quien ha bajado ahí a buscar la pelota. Progresa Íñigo Martínez. Sigue Íñigo Martínez ahí con mucha pujanza y sin encontrar oposición. Íñigo Martínez cuelga hacia Xavi Prieto. Cabecea Xavi Prieto. Logra hacerse con la pelota Roberto. Se elevó bien ahí Xavi Prieto. Pero tampoco tuvo mayores dificultades Roberto para hacerse con ese balón. Íñigo Martínez. Bueno, el canterano donostiarra. Ahora deberán aplicarse en esa nueva formación defensiva que van a plantear los guipuzcoanos en este segundo periodo. Fernando Meira. Buena anticipación, excelente el robo. Se marcha con la pelota Demidov. Balón retrasado para que arranque desde el lateral ahora el juego de la Real a través de Carlos Martínez. Quiso picar Carlos Martínez dirigiendo el esférico a Zurutuza. Recupera Luis García para el Real Zaragoza. Sigue peleando Luis García. Le echa una mano Lafita, oportunísimo. Sigue Lafita, continúa. Ahora ya se orienta hacia ese carril central donde lo va a encontrar todo mucho más difícil. Leo Poncio. Poncio que consigue meter el pase. Der Postiga, el segundo. Marca Postiga, marca el Real Zaragoza. 48 de juego, 3,5 de esta segunda parte. La clase de Poncio y la contundencia de Postiga que hace el resto. Segundo para los Maños, 2-0. No solo la clase, sino la tranquilidad con la que hizo esa jugada Leo Poncio, ¿no? Un jugador que no nos tiene acostumbrado a este tipo de jugadas, pero que bueno, se va animando y eso es lo que hace la confianza en un jugador. Y después, efectivamente, Postiga define perfecto. Creo que no hay fuera de juego, Adolfo, porque habilita los dos que están de fuera de la Real Sociedad y el Zaragoza mejor no lo puede tener. 2-0 en los primeros minutos de la segunda mitad, en los primeros minutos de la primera mitad se pone en ventaja y ahora, bueno, a ver si no comete el error de la primera mitad de quedarse y de ir a buscar mucho más y de tratar de tener el balón, porque la Real Sociedad va a ir con todo arriba y ahí puede encontrar el espacio los jugadores del Zaragoza. Ya la pelota está en juego, lo intenta la Real. Es llamativo porque la jugada que al final ha acabado en gol con esa genialidad de Poncio que ha conseguido meter en el pase para el de Postiga, una vez más se escuchaba de fondo el murmullo en la grada porque el Real Zaragoza se embotellaba por el centro. Parecía que por ahí lo iba a tener más difícil. Lafita había conducido mucho el balón, le faltaba un poco de decisión. Bueno, pues esa jugada que no gustaba en la grada, esa misma jugada ha acabado siendo el gol del Postiga. Y lo que comentábamos, ¿no? Los goles para los delanteros, como dicen, goles son amores. Y es verdad, porque Postiga es un jugador que hay mucha confianza puesta de manifiesto en el jugador. Es un delantero que siempre nos tiene acostumbrado a marcar goles. Y bueno, estos 2 goles le van a ser muy importantes para su confianza, para su autoestima y para tratar de que Real Zaragoza, ahora más que nunca, pueda tener esa ventaja de 2 goles y poder crear y subir en la tabla clasificatoria. Fue largo ese balón a Aramburu que metían para Imanol Aguirreche. Pero es que no le ha podido salir peor el cambio a Philippe Montanier. Esa modificación defensiva pues ha sido entrar en la segunda mitad, automáticamente encajar ese segundo tanto. Ahora vamos a ver la acción repetida. Como Poncio, como decía Gustavo, con una tranquilidad pues que está al alcance de muy poquitos futbolistas. Se ha ido del primer jugador que le ha salido a la presión, luego ha jugado el pase para Postiga y ha rematado el trabajo el delantero que hace su segundo gol en este partido. Y si no me equivoco, en la temporada. Necesitaba goles, necesitaba confianza, hoy ya tiene un par de ellos. Y evidentemente esto para un equipo, saber que tienes en el campo a un compañero que puede desatascar el partido en cualquier momento, pues esa confianza se contagia, se expande entre el grupo de futbolistas de Javier Aguirre. Saltaba Zurutuza, Aguirreche, Zurutuza, de cabeza Javi Paredes. Lafita
Fita que intentó ahí una chilena y lo que puso en peligro fue la cara de Carlos Martínez. Afortunadamente no pasó nada. Salió el balón por la banda. Peleó Aguirreche. Xavi Prieto. Llega Carlos Martínez desde atrás. Le ha derribado Paredes. Falta. Trabó ahí Xavi Paredes a Carlos Martínez. La Real necesita mucho más de Zurutuza, de Aramburu, de Xavi Prieto. Necesita mucho más de esta clase de jugadores si quiere sacar algo positivo de este partido, porque realmente no están apareciendo en el partido y eso la Real lo nota. Son jugadores de mucha calidad y que la Real Sociedad lo necesita muchísimo y que no sean tan intermitentes, sino mucho más continuos en el juego. Va a lanzar Sarpón. También ha disfrutado de la titularidad, pero tampoco está brillando en exceso. El balón de Sarpón. Meira. Cabeceó Fernando Meira. También tocó de cabeza Zurutuza. Vamos a ver ese centro. Detiene el balón Roberto. Tiene una ventaja muy cómoda el Real Zaragoza. Ahora va a poder jugar con la necesidad de la Real Sociedad de San Sebastián y a buen seguro que dispondrá de más espacios. Una papeleta difícil la que tiene ahora el equipo de Donostiarra. Pelota retrasada para que juegue ese balón Íñigo Martínez. Desplaza el esférico Mikel González. Zurutuza. Zurutuza tiene junto a él y recibe Mikel González. Mikel González que adelanta ese esférico. Pisó. Devolvió Xavi Prieto. Luego no hay buen entendimiento entre Zurutuza y Carlos Martínez. Ahora mismo la Real está desconectada. Este segundo gol ha hecho daño, como es normal. No preveía la Real casi entrar con el 2-0 en la segunda mitad. Sí, efectivamente, está bloqueada, ¿no? Ese gol, quieras o no, es un golpe muy duro para los intereses de la Real y más habiendo hecho un cambio defensivo, porque metió, recordemos, otro central, adelantó los dos de afuera, pero bueno, quieras o no, es otra forma de jugar. Pensaba otra cosa el técnico de la Real, pero se encuentra con este gol del Zaragoza y que cambia, o tendría que cambiar los planes en esta segunda mitad, en los minutos que quedan. Xavi Prieto, Aguirreche. Aguirreche que logra disparar, tocó en la pierna de Paulo da Silva, detiene Roberto. Jugada rara, porque venía de un aparentemente mal centro de Íñigo Martínez, pero Xavi Prieto lo mejoró. Aguirreche ha dispuesto de esa oportunidad, se detiene el juego para que pueda ser atendido Paulo da Silva. Le golpeó la pelota en el gemelo. Yo no sé si le ha cogido el tobillo en el aire, quizás sin apoyar, le ha doblado ahí el pelotazo el tobillo, lo vamos a ver. Pues le pisa al compañero. Paredes. Le pisa Xavi Paredes. Eso ya no lo puedes controlar, ¿no? Que tenga una entrada del compañero, eso ya... Difícil. Ahí hubo mala suerte y... fortuna, Paulo da Silva ya está recuperado. Casi 10 de la segunda parte. 2 goles de Postiga le permiten al Real Zaragoza mandar con comodidad en el partido y buscar la que podría ser su segunda victoria en la competición. Fernando Meira. Paulo da Silva absolutamente restablecido. La Fita era hartamente difícil bajar ese balón. Se demanda Carlos Martínez. Xavi Prieto. Aguirreche. Mateos. Tocó balón, pero también tocó futbolista. Falta del central del Real Zaragoza. La pelota rápido, el juego en la Real Sociedad. Una bien Poncio. Protege Poncio. Le está ahora enganchando a Leo Poncio. Pitó falta. Del partido el andaluz Pérez Montero. Tenía enganchado Zurutuza. Se le ha marchado ese balón a Pablo Barrera. Hace bien Efraín Juárez. Acompañó a Efraín Juárez y presionó tan arriba a la Real que fueron incapaces de salir de ese acoso del lateral. Demidov. Que una vez más se precipita. Xavi Prieto no recibe, algo que está siendo permanente. Errores de pase hacia Aguirreche, Xavi Prieto o incluso Carlos Martínez cuando entra por la banda derecha. La Real perdida en el partido. La Fita y Postiga. Postiga mirado al área, dudó Postiga. Eso también
Le hizo dudar a Pablo Barrera, que temía meterse en posición de fuera de juego. Fernando Meira. Efraín Juárez. Juárez con Mateos. Y ahora sí que el Real Zaragoza está haciendo lo que tú les demandabas en el primer tiempo. Efectivamente, Adolfo, y si vemos en el transcurrir de la primera mitad y de estos minutos de la segunda mitad, como comentábamos al principio de la retransmisión, era el que ganaba la batalla en el mediocampo iba a tener mucho ganado en este partido. Y es lo que está haciendo el Zaragoza. Tanto Poncio como Meira están ganando la batalla. Cuando uno se descuelga, el otro se mete atrás. Cuando se descuelga Meira, Poncio es el que se mete atrás. Poncio siempre se descuelga mucho más que Meira, pero cualquiera de los dos siempre hace esa cobertura. Y el que le está ganando la batalla en el medio es el Zaragoza La Real. Y de ahí en más es como está ganando el partido. Más allá de dos muy lindos goles, pero la batalla en el medio es fundamental en este partido y la está ganando el Zaragoza. Había dicho Philippe Montanier que no le preocupaba la ausencia de Yarramendi porque él consideraba que el equipo, la plantilla, tenía jugadores más que cualificados para solventar. Bueno, pues se está echando de menos a Yarramendi y, visto lo visto, se está echando también de menos la aportación física y de despliegue de Máriga, que siempre cumple. Sí, efectivamente, y ahí vemos otra jugada, ¿no? Cómo presiona el Real Zaragoza, como Aramburu no saca bien jugado el balón, se lleva una tarjeta amarilla. Pero eso es lo que está haciendo muy bien el Real Zaragoza, es ganando esa mini batalla en el medio. Y de ahí en más poder crear y poder llegar arriba. Listo, Luis García había robado 2 cartulinas consecutivas. Primero Carlos Martínez y ahora Mikel Aramburu. Los amonestados en la Real se unen también a Íñigo Martínez, que vio la cartulina en la primera parte, y en el Real Zaragoza Luis García y Leo Poncio. Lafita. Con la fita, pero estaba metido en posición de fuera de juego. No creo que fuera Postiga, que miraba ahí con cara de no enterarse a Pérez Montero, sino Ángel Lafita, quien estaba anteriormente, ha ido bien, fuera de juego, aunque el corte de la hierba nos indica que en la posición de lateral zurdo de la Bella le estaba habilitando. Efectivamente. Pero bueno, es todo muy justo y muchas veces es comprensible, ¿no? Un error de este tipo del juez de línea. Miquel González. Xavi Prieto, que hoy no está teniendo su mejor día. Muy aplicado Javi Paredes en intentar que no reciba Xavi Prieto, que ahora lo hace, toca por arriba, controla Sarpón, ya muy forzado. Era difícil, bueno, hacer tantas cosas, ¿no? Controlar y rematar, y más teniendo encima a un defensor. Sacó rápido desde la esquina La Real. Vamos a ver qué ha ocurrido. Balón en movimiento. Repetirse, supongo. Efectivamente, un balón en movimiento. Lo que ha pitado el asistente. No lo sabían ni los futbolistas. Estaban mirando, tanto ahí perplejos, el propio Jeffrey Sarpón, que es quien lanza la pelota de Sarpón. Casi llega a rematar de cabeza Carlos Martínez. Zurutuza no se decidió a colgar y ahí le está cediendo terreno al Real Zaragoza. Le permite recomponer sus líneas en defensa. Paredes, Xavi Prieto, Sarpón. Leo Poncio fue quien le robó la pelota ahí al holandés. Lafita. Sale el balón suelto. Se le va la pierna muy arriba a Mikel González. Continúa la jugada fuera de juego el del Postiga. La Postiga le está protestando la falta de Mikel González al árbitro. Yo creo que está diciendo que sale desde atrás del campo, ¿no? De atrás, en su propio campo, me parece que es lo que está. Bueno, si era eso. Y estaba protestando muy mal. Si era eso, protestaba mal. Otra cosa es que estén fuera de juego, ¿no? Que efectivamente, porque no se ve. Poncio desde lejos, viendo adelantado a Claudio Bravo. Ha faltado vuelo a ese balón. Sonríe Claudio Bravo. No sorprendió al internacional chileno. Pero tú has dicho en la primera mitad que el Sol está en contra y eso puede ser algo determinante en este tipo de jugadas. El balón va bastante aéreo y en ese sentido ahí por ahí no lo ve, pierde en algún momento de la trayectoria del balón la vista Claudio Bravo y puede ser perjudicial. Oiga, Postiga, creo que está pidiendo a gritos la Real Sociedad algún cambio, ¿no? Alguna modificación. 2-0 ganando el Real Zaragoza, la Real sin ningún tipo de llegada, sin inquietar apenas a Roberto. Pero en fin, de momento Montanier ya hizo una sustitución, ya sacó del campo a Markel Vergara, metió a Demidov para incorporar un tercer central. Y ha decidido no mover más piezas de momento. Es verdad, y no tardará Adolfo, porque si quiere
bueno, meterse en el partido, va a tener que hacer un gol pronto. La Real también, recordemos, es un equipo que nunca da por perdido un partido y nunca baja los brazos, pero en estos momentos el Real Zaragoza es muy superior, no solo en el resultado, sino también en el juego. 11 hacia la Fita, con ventaja la Fita, que rápido ha estado en el corte. Ahora Vital. Y el cruce muy oportuno del defensor de la Real. De Midov a tiempo. La Fita que también está entrando más en juego, cada vez un fútbol más alegre del Real Zaragoza, respaldado por esos 2 tantos. Antigua bien, dominó el esférico. Era fácil Aguirreche. Avanza por el centro, sigue progresando Aramburu. No sé si le bota mal el esférico y por eso no precisa Mikel Aramburu. Echa la miradita a Sarpón. Pero es un poco la tónica, ¿no?, del juego de la Real. Demasiado impreciso. Castiga. Con cara interna, engañando a Bravo, que sale y define muy bien, muy bien. Buena jugada de Ponce y muy buena definición también de Postiga. Está claro que son los resultados al final los que cambian la cara de un equipo. Bueno, pues ahí ven el cambio que se ha producido en la Real. Ha entrado Máriga. Enseguida confirmaremos quién ha sido el sustituido. Pero quizá ha tardado mucho, ¿no?, en aparecer un hombre que le pueda dar más empaque a ese mediocampo de la Real, que era por donde el equipo estaba sufriendo. Bueno, ahora un lesionado, Mateos. Mateos, que se ha hecho daño. Pues se está echando la mano ahí a la zona de la ingle. Mateos, no sé si me traiciona la memoria. El problema muscular del que venía Mateos, yo creo que era también por esa zona. Es probable que se haya resentido de esa lesión que ya había padecido en partidos previos. Pues es probable porque se toca ahí a nivel muscular, se toca ahí entre el aductor y como decías tú, la ingle. Puede ser muscular y bueno, es una baja que puede tener el Zaragoza importante, porque los 2 centrales se estaban entendiendo bien. Tanto Da Silva como Mateos estaban haciendo un muy buen partido en el día de hoy. Bueno, pues Rubén Micael es quien está recibiendo instrucciones. El portugués también se está preparando. Juan Carlos. Máriga, el futbolista de Kenia que ha entrado en el partido. Recuerden, en la Real. La forma de estirar es un dolor muscular, el aductor, y Oscar, que es ex jugador del Zaragoza y ahora médico no solo del Zaragoza, sino de la selección. Vemos cómo pide cambio Aguirre. Contratiempo para el conjunto maño. Bien a Máriga. Es una costumbre que tenemos cuando tenemos algún problema muscular, enseguida estirar, ¿no?, para comprobar si efectivamente ahí sigue el dolor. Muchas veces podemos agravar la lesión, ¿no?, si es una rotura. Es una reacción un poco instintiva, porque hay cartulina amarilla para la Fita por esa entrada de Carlos Martínez. Mateos, que se marcha. El cambio obligado por lesión. Es la entrada de la Fita tardía sobre Carlos Martínez, que le ha costado la cartulina amarilla. El campo entra Rubén Micael. También estaba preparado Juan Carlos. Portugués, y vamos a confirmar quién es el segundo sustituido. Se marcha Pablo Barrera. No quiere Javier Aguirre, creo con buen criterio, que Juan Carlos pierda peso en este equipo. No quiere que siga teniendo partidos, que siga aprovechando minutos. Sabe que es un jugador del que puede obtener un buen rendimiento. Es un muy buen jugador, es un jugador importante para esta plantilla, es un jugador que tiene mucho recorrido y que, como comentabas, Adolfo, es un jugador que está muy tenido en cuenta por la directiva y por el cuerpo técnico del Real Zaragoza, y no quiero que vaya perdiendo minutos, al contrario, quiere que vaya ganando minutos. Sale Barreras, que se entiende muy bien con Juárez, pero bueno, todo el tema de la selección, el virus FIFA, como comentamos, los viajes, y eso puede haber un poco de cansancio en sus piernas. Lo intenta la Real Sociedad de San Sebastián, se le queda la pelota por detrás a Jeffrey Sarpón. Ahora Fernando Meira dará un paso atrás, supongo, del centro del campo a la defensa, y Rubén Micael ocupará ese puesto en el centro del medio campo
del Real Zaragoza. La Fita que quería combinar, no pudo hacerlo. Se cerraron bien los defensores donostiarras. Ahí está Rubén Micael, un jugador que, si tiene continuidad, también le puede dar buen rendimiento al Real Zaragoza. No es mal futbolista el portugués, ni mucho menos. Va a sacar Javier Paredes. Pasan los minutos, todo sigue igual. Se mantiene el 2-0. Y ven al culpable de que las cosas estén aquí. Así es Elder Postiga, que ha anotado los 2 tantos del equipo de Javier Aguirre. Sigue el sol ahí molestando a Claudio Bravo. Sacó finalmente el chileno. La Fita. Postiga, acompaña también Luis García. El balón de La Fita, le esperó y acertó Miquel González. Máriga. Carlos Martínez. De nuevo Máriga. Demasiado frío, demasiado apático. Estuvo a punto de complicarse la vida en una zona comprometida. Alex del Inter. Leo Poncio, otro de los destacados en el partido de hoy. Paredes, que al final se decide. Juega con Poncio. Poncio le complicó a Rubén Micael. No le envió una buena pelota. Toca de cabeza a Rubén Micael. Se lleva el balón de nuevo el portugués. Postiga habilitado. Levanta el banderín el auxiliar. No sé. Es cierto que nuestra visión, nuestra perspectiva era peor que la del asistente, pero parecía que estaba en situación correcta. Y dos hombres habilitando a Elder Postiga. Estaba perfectamente habilitado. Por ahí de apreciación del auxiliar. Se va Sarpón, que no ha rendido quizás según lo esperado. Y entra un Griezmann del que hoy pensábamos que quizá había un castigo, pero al final Montanier tiene que recurrir a él. Sí, lo que comentábamos, que iba a tener minutos seguro porque la Real iba perdiendo. Y bueno, acá tiene el primer balón en sus pies. Griezmann metiendo la pelota en el área. Javi Paredes, que es finalmente quien despeja. Ha sido entrar y ya llegar con cierto peligro el joven Griezmann, con mucho talento, pero al que falta un poquito de madurez. No hablo ya solo del ámbito futbolístico, también del ámbito personal. Muchas veces tiene que controlar el entorno del jugador, ¿no? Y el que tiene que capear con todo eso es el entrenador, que necesita los jugadores concentrados en lo que tiene que hacer domingo tras domingo. Y muchas veces, claro, ese desorden que puede llevar las declaraciones y ese mal aconsejado por parte del entorno puede ser perjudicial, no solo para él como jugador, sino también para el equipo. Griezmann tiene que ser un jugador importante para la Real. Qué gran balón de Leo Poncio, la velocidad de Luis García, está mirando hacia el área, Postiga esperando, ya acuden, recuperando el sitio los defensores de la Real. Buen balón al lado contrario para Juan Carlos. Se va a ir. Se le va a Adolfo, pero qué inteligente es Luis García, ¿no? Como vio que en la primera acción no pudo darle el balón a Postiga, que había hecho un buen desmarque, esperó que se incorpore Juan Carlos y le puso un buen balón. Juan Carlos no pudo controlar bien, pero todo lo que hace lo hace con mucho fundamento Luis García. Cada pincelada que da, cada balón que toca lo hace y siempre va bien dirigido, siempre con una muy buena intención. Jugador muy disciplinado. En su etapa en el Real Club Deportivo Español ha jugado muchos partidos, pegado a una banda, algo que aceptó de buen grado, pero jugando un poco más suelto se le ve también más, que aporta más cosas, ¿no? que añade más fútbol, en este caso al Real Zaragoza. Está ahí emparejado con Postiga en esa dupla ofensiva que pone en juego Javier Aguirre. Centro de De la Bella. La pelota la recupera fácilmente el Real Zaragoza, que está esperando sentenciar el partido al contraataque, aprovechar una salida en velocidad. Mientras que la Real necesita un gol y lo necesita con urgencia. Y aparte está cómodo el Zaragoza, no crea muchos problemas la Real. Todavía Roberto no se empleó a fondo, salvo en esa pequeña intervención que tuvo de Aguirreche a pase de Xavi Prieto, pero después no vimos en acción a Roberto aún en zona peligrosa, ¿no? Con ocasiones claras de la Real Sociedad. Y bueno, el Zaragoza está cómodo, está con el resultado a favor, está teniendo el balón, no corre peligro en su portería y de a poquito que vayan pasando los minutos, el reloj corre a favor del Zaragoza y en contra de la Real Sociedad. Ha caído ahí Postiga, se queja de un golpe en la cara. Juan Carlos. Puede ser otro de los cambios Postiga, que también ha jugado con la selección y puede estar cansado, Adolfo.
pasan factura esos esfuerzos. Competir con las respectivas selecciones, y tenía varios jugadores en esa tesitura en Real Zaragoza. No solamente Postiga, Silva, Juárez, Barrera, Postiga y Rubén Micael, todos ellos viajaron con sus respectivas selecciones nacionales. Máriga se llevó la pelota a base de fuerza y poderío, pero casi pasando por encima de Juan Carlos. Dio falta. El futbolista africano, ahí lo ven. Es un tren. Es una pisonadora. Falta sobre Juan Carlos. Y va a haber más movimientos en el Real Zaragoza. Tercera sustitución que realiza Javier Aguirre. Vamos a Paredes, que no es el que se va. Es Fernando Meira. Buen trabajo de Meira. Muy buen trabajo con Poncio, entendiéndose perfectamente ahí, descolgándose uno, quedándose otro. Muy buen partido. En el campo Zuculini. Mientras va a sacar Efraín Juárez. Real Zaragoza, que ya ha agotado sus posibilidades de sustitución, al igual que ha hecho la Real Sociedad de San Sebastián, que ha puesto en juego a Máriga, Demidov y Griezmann. Carlos, Rubén, Micael y Zuculini han sido las novedades. Mañas y arriesga y está a punto de complicarse Efraín Juárez. Demidov ha chocado con Miquel González. Cuidado que puede llegar el tercero. No, se le va a Luis García. Pero vamos a ver porque ahora lo peligroso es lo ocurrido en ese cabezazo entre Demidov y Miquel González. Le ha pegado en la nariz. A la Real se le está torciendo todo. Se le está torciendo el partido en el resultado. Se le está torciendo en el juego, que ha ido claramente a menos después de un final de primera parte prometedor. Y como culminación esta acción de mala fortuna. Sí, que no atina a pararla bien Luis García, sino era ocasión clara de gol, como lo fue. La verdad que es un choque raro, porque los dos vemos en la imagen que se ven. Ninguno de los dos se habla, ve quién va al balón, y eso es una falta de entendimiento en el campo. Se lleva la peor parte de Demidov, con la nariz ahí, como vemos, con sangre. Pero hay una falta de entendimiento muy clara en la defensa de la Real Sociedad, que casi propicia el 3-0 y en definitiva casi el partido sentenciado. Son demasiadas dudas, demasiadas imprecisiones. Demidov ha atendido en la banda. La Real, que se queda mermada en cuanto a efectivos, esperando la recuperación del central. Cae Xavi Prieto. El balón que llevó Aguirreche, tira un caño a Aguirreche, pero no sirve ese caño para que pueda recibir Zurutuza. Aparece por todas partes Leo Poncio, que viene ahí. Aguantó, escondió el balón Postiga, Rubén Micael, Juan Carlos ahora entrando por la banda izquierda. Juan Carlos sigue forzando la máquina, logra meter el centro. Muy pasado para Postiga, pero estaba bien situado ahí y libre de marca el futbolista del Real Zaragoza. Rubén Micael, Lafita, se le va el balón en el control a Ángel Lafita. Sí, vemos que Zuculini pasó a la línea defensiva y Micael pasó al medio centro con Poncio. Tanto Poncio como Rubén Micael son los que están ahora en el medio centro. Recibe Roberto, que está viviendo un partido plácido, tremendamente tranquilo hoy el cancerbero del Real Zaragoza, Zurutuza. Minutos 11 y 49, ahí llegaron los goles del Real Zaragoza, ambos de Elder Postiga. Si la Real Sociedad quiere decir algo en este partido, tiene 15 minutos para hacerlo. Todavía no ha vuelto Demidov. Parece que ya le han parado la hemorragia. Jugador que creo que no me traicionan la memoria. Tiene pasaporte noruego, pero de origen estonio. Recorta a Aguirreche, pero no consigue separarse de Paulo da Silva. El paraguayo al final le roba el balón. Fuerza el saque de banda. Se gana la ovación de la Romareda. Ya vemos cómo entra de nuevo en el campo de Demidov. Paulo da Silva, que desde que llegó del Sunderland le ha costado encontrar su mejor nivel, el que habitualmente muestra en su selección en el conjunto guaraní en Paraguay.
Es un buen central. Es un buen central, es un central rápido que va bien en el juego aéreo. Muchas veces se desconcentra en muchas fases del partido y eso es algo que tiene que corregir. Mariga, desde lejos, no le salió. Pero después un buen central, un central contundente y como decíamos, con el balón en los pies es un jugador que también es correcto, no se complica mucho y es un jugador que en cualquier espacio del área ahí también es muy expeditivo, ¿no? Saca muy rápido el balón para tratar de no arriesgar en ningún momento. Sacará Roberto. Ese balón de Roberto. Buscando a Postiga. Este arazo de Íñigo Martínez. Mariga. Fue también a buscar la pelota de cabeza a Paredes. Nadie quiere echar ahora el balón al suelo. Vuela de un lado a otro del campo. Zurutuza ahora sí rasea el esférico. Mariga le acompaña, pero Zurutuza abre para Griezmann. Griezmann que no pudo marcharse y luego de la Bella tampoco pudo recoger el balón que se había quedado ahí suelto. Juan Carlos pide mano de Carlos Martínez. La jugada va a continuar. Luis García. Se le ha ido muy largo el balón buscando a Postiga. Creo que tuvo fortuna Carlos Martínez porque igual de haber indicado la mano al colegiado le hubiera mostrado la segunda cartulina amarilla. Zurutuza. Samu Prieto con David Zurutuza. Carlos Martínez. Y ahora se hacen un lío los defensores del Real Zaragoza. Se molestaron Efraín Juárez y Paredes. No sacó partido de ello Aguirreche. Rubén Micael. Arranca Juan Carlos, que parece que de forma definitiva ya ha intercambiado la banda con la Fita. La Fita se queda a la derecha, Juan Carlos a la izquierda. Luego Poncio. Rubén Micael. Corría Elder Postiga. Postiga quiere más, quiere el hat-trick, quiere rematar su trabajo. Y estando dulce uno quiere más, Adolfo, y todo te sale bien, ¿no? De marcar goles no se cansa nadie, ¿no? Efectivamente, y más cuando estás en este momento, que tenés espacio y que ya hiciste dos. Buena pelota de Carlos Martínez, a punto de llegar a Aguirreche. Roberto mete el puño. Le quitó esa segunda opción de remate a Griezmann. Un centro de Carlos Martínez. Pero hoy todas las jugadas de la Real son un casi. Casi rematan, casi llegan, casi culminan. Sí, se queda todo en intención, ¿no? Es como que sí tenemos la intención de llegar, pero no lo vemos claro, o no me lo creo que voy a llegar con esa ocasión. Y eso es lo que le faltó hoy a la Real, ser más ambicioso en ataque. Dejó pasar muchísimos minutos y a la hora de presionar también fue muy tibia la presión de la Real. Y eso el Zaragoza, más allá de se puso en ventaja en momentos clave como él en los primeros minutos de la primera mitad y en los primeros de la segunda, le fue muy fácil sacar este partido adelante en ese sentido, porque la Real no fue un equipo agresivo en defensa, pero tampoco agresivo en ataque. No le creó muchos problemas a Roberto. Una Real que en su futuro más próximo recibirá el Getafe, Levante y Real Madrid. Esos son los próximos compromisos que tendrá que afrontar. Cuidado ese balón, se le va a marchar a Griezmann. Aguirreche creo que con el gesto le decía, incluso podías haber buscado portería, ¿no? En lugar de intentar bajarla. Pero claro, hacer eso en plena carrera no era sencillo, aunque Griezmann tiene categoría para intentarlo. Últimos 10 de juego. Hablábamos de ese calendario próximo de la Real. Próximo compromiso del Real Zaragoza será en el Reino de Navarra ante Osasuna de Pamplona. Carlos y Carlos Martínez, Zurutuza y Paredes. El balón es para el Real Zaragoza. Mariga. Griezmann, que además había mirado, bueno, de hecho es lo que intenta buscar portería, pero no le sale. No le salió bien la jugada, Adolfo, a Griezmann, pero la intención fue buenísima y esto le faltó en todo el partido a la Real Sociedad. Esos desmarques, esas rupturas para hacer correr a los defensas del Zaragoza hacia atrás. Siempre todo jugador de la Real Sociedad la pidió al pie en todo el partido. Griezmann fue el único que entró unos minutos y fue el que pidió la pelota larga para hacer correr a los defensas del Zaragoza hacia atrás. Me ha parecido ver, Gustavo, que están atendiendo otra vez en la banda de Midov. Ha sido muy rápido, lo hemos visto de forma fugaz en el margen inferior izquierdo de la pantalla.
Como Demidov estaba tendido fuera del campo y probablemente el cabezazo que se ha llevado de Mikel González, de su compañero, pues, ha debido hacer algo más que una pequeña hemorragia. Puede que haya algo más. No está restablecido del todo ahí el jugador nórdico. Íñigo Martínez rebotó la pelota en Postiga. Saque de portería y lo ven. Es una mala noticia para la Real, primero por la pérdida del jugador y después porque deja al equipo con 10 faltando 10 minutos, que todo puede pasar en esos 10 minutos. Pero parece que va a volver. Supongo que se habrá repetido la hemorragia y el árbitro habrá ordenado además que salga del campo. Como peligroso. Falta de Aguirreche. Lo ven, levanta mucho la pierna. En peligro la cabeza de Paulo da Silva. Roberto en largo. El balón que tocó en el cuerpo de Luis García. Lo recibe Claudio Bravo. Pues la mala racha se estira para la Real Sociedad de San Sebastián. Lo que había sido un inicio prometedor de temporada se empieza a complicar. Vuelve Demidov. Buena noticia para los donostiarras. Y bueno, igual que quizá hubo exceso de alegría en ese arranque de temporada en la Real, quizá ahora no debería haber exceso de pesimismo, ¿no? Sí, efectivamente, porque tiene jugadores para hacer mucho más. Eso es lo que se tiene que plantear la Real Sociedad, ¿no? Que hay jugadores como para plantearse otras cosas y tratar de ir a buscar el partido del minuto cero. No esperar tanto como esperó al Real Zaragoza. Este era un partido muy importante para sacarlo adelante y la Real no supo sacarlo adelante y el Zaragoza con muy poco, es casi seguro, si bien faltan algunos minutos, es casi seguro que pueda sacar los tres puntos. Y eso es lo que se tiene que plantear la Real Sociedad, que pueda hacer mucho más, como lo demostró contra el Sporting de Gijón, como lo demostró también contra el Barcelona y como lo demuestra en las primeras jornadas de Liga. En las últimas se fue quedando y puede ser que el derbi le haya hecho mucho daño, pero de esos golpes se tiene que levantar y ser mucho más fuerte para sacar la situación adelante. Puede sacar, sin embargo, muchas conclusiones positivas el Real Zaragoza. Atención a ese balón que quería tocar Aguirreche, bajando la pelota para Xavi Prieto, Máriga, Carlos Martínez. El Real Zaragoza puede ganar en casa, reencontrarse con el gol Postiga, hacer 2 goles y bueno, demostrar que está enchufado y dejar su portería a 0, lo cual también es una noticia que Aguirre tiene que valorar muchísimo. Sí, muchas cosas positivas, como comentaba, los 2 goles de Postiga que venía en una sequía goleadora en el Zaragoza, el buen juego de Luis García, la portería a 0, bien defensivamente, no le crearon muchísimos problemas, muy buena actuación de Poncio, bien en el medio centro porque mantienen el equilibrio con Meira. O sea, es un equipo que va creciendo, se va adaptando a la idea que quiere Aguirre, que le costó en las primeras jornadas, es verdad, pero a medida que van pasando las jornadas se va sintiendo mucho más cómodo y la idea que tiene Aguirre del equipo la va plasmando en el campo de juego de los jugadores. Y a todo esto no hemos hablado de todo el trasfondo que tiene el Real Zaragoza en lo institucional, que son palabras mayores, y lo mucho que le ha costado conformar esta plantilla. Se fue alto el balón de Griezmann. Es que eso Adolfo lo va a tener de acá hasta que termine la temporada. Hay muchas confusiones, hay convulsiones dentro del entorno del Real Zaragoza, pero bueno, los jugadores muchas veces tienen que estar alejados de todos esos temas y bueno, tratar en el campo de juego de sacar lo mejor de sí. Es difícil, es verdad que es difícil abstraerse de todos estos temas, pero bueno, muchas veces hay que hacerlo por el bien del equipo y por el bien de cada uno de los jugadores. Ese balón se lo va a llevar Griezmann, peleaba, forcejeaba, pero no logró llevarse el esférico Zuculini. Levanta la cabeza Zurutuza que va buscando ahí a un compañero, se encontró con Xavi Prieto. De nuevo Zurutuza, centra Zuculini, que consigue alejar el posible peligro. Carlos Martínez, David Zurutuza que una vez más es quien intenta inventar, tira ahí un bonito caño. Zurutuza que como otra vez destruyen ahí los defensores del Real Zaragoza. Disparo desviado de Máriga. En los últimos minutos la Real va con todo, ¿no? A buscar el descuento y a pensar o a obrar el milagro. Pero también es verdad que la salida de Meira del campo hizo mucho daño a este Zaragoza. En el medio centro estaba muy bien compenetrado tanto Poncio como Meira, y a la salida de Meira
y poner a Rubén Micael al lado de Poncio, parece como que la Real se creció, que está encontrando muchos espacios porque Micael pierde mucho la posición en ese sentido y deja muy solo a Poncio, cosa que Meira no lo hacía. El equilibrio que aportaba Meira, su experiencia y bueno, su polivalencia. Un jugador que también ha encajado bien para lo que pretende de él Javier Aguirre. Javi Paredes. Ahora Postiga se limita a acompañar, ya físicamente bastante castigado. Claudio Bravo al costado contrario. La pelota de Íñigo Martínez, de la Bella. No va a llegar Griezmann. Zuculini levanta mucho el esférico. Pierde el balón, recupera Zurutuza. Cuidado con ese disparo. La zurda y demasiado cruzado. Golpeó el jugador donostiarra. En este caso, de la Bella, el lateral izquierdo. 87. Da la sensación de que el Real Zaragoza se va a salir con la suya, es decir, va a poner un broche brillante a las fiestas del Pilar, a las fiestas que se han vivido durante toda la semana en la ciudad aragonesa. Y no solo eso, Adolfo, sino que vino de hacer un buen partido en el Madrigal contra el Villarreal, de sacar un punto muy importante de visitante, y cuando uno saca un punto así de visitante, después lo tiene que refrenar con 3 puntos de en casa, y eso es lo que está haciendo en Zaragoza. Buen punto en el Madrigal, buen triunfo ahora en casa. Ese cabezazo de Íñigo Martínez lo va a recibir Rubén Micael. El portugués que busca atrás el apoyo de Efraín Juárez. Y se equivocó el jugador del Real Zaragoza, Poncio. Poncio que mete con mucha intención buscando a Juan Carlos, pero cerró bien esa puerta Carlos Martínez. Luis García, Juan Carlos. Juan Carlos que se para ahí esperando algún movimiento. Luis García es quien al final se acerca ahí para ofrecerse para entrar en la jugada. Lo hace bien Luis García, entró fuerte ahí el jugador de la Real, rueda por el suelo Juan Carlos, el árbitro ha dejado seguir. Carlos Martínez intentó tirar un regate en una zona complicada, disparo de Poncio, que tiene Bravo. Ahora que salen esas botas inteligentes que te marcan muchas cosas, habría que ponérsela unas a Poncio, ¿no? Para ver los kilómetros que recorre por partido. Es impresionante, Adolfo. Abarca muchísimo campo, cuidado con ese centro de Xavi Prieto. Pablo da Silva, saque de banda. Llegan de Real Sociedad sin ninguna fe. En ocasiones llegan en buena situación, en buena posición y con efectivos. Y parece que no terminan de creérselo los hombres de Philippe Montanier. Y ahí se ha quedado mirando Roberto. Se quedaron mirando los defensas. La acción era absolutamente válida. Estaba a punto de marcar Griezmann. Jugada más rara, ¿no? Se han quedado paralizados ahí los jugadores del Real Zaragoza. Sí, pedía falta Roberto. Vamos a ver si la hay. Centra Buen Carlos desmarque. Martínez. Pues no hay nada. Falta por el balón, Griezmann no lo ve dónde está el balón, pero Roberto era el que pedía falta. Va confiado Roberto también, como que es de él ya el balón, que nunca iba a llegar Griezmann. Sin embargo, Griezmann fue con fe y casi permite a la Real Sociedad descontar. Últimos segundos de haber acabado en gol esa jugada. Está a punto de ser ese su término. Un gol tonto, pero podría haber sido. El Real Zaragoza se hubiera encontrado con un problema de última hora, pero la fortuna ha estado en este caso del lado Maño. Cabeceón Zuculini. Zurutuza, Xavi Prieto. De nuevo David Zurutuza, que quizás es de los que más lo ha intentado y más cabeza ha puesto en el juego de la Real Sociedad, que no ha cuajado un buen partido. Juan Carlos, Paredes. Manda el balón fuera Javi Paredes. 4 minutos. Va a añadir Pérez Montero. Se han hecho todos los cambios. Y además tuvo que ser atendido Demidov. Ahora quien se ha llevado un golpe en la boca creo que ha sido Zurutuza. Se levanta dolorido Zurutuza. Mikel González. Pelotazo de Mikel González. Griezmann, bonito de espuela. Ese toque. Pero luego la jugada muere en pies de Aguirreche. Estamos en los minutos muertos, ¿no? Que el Zaragoza se da por vencido ya y tiene los 3 puntos prácticamente en el bolsillo. La Real Sociedad se da casi por vencido y va atacando como puede.
con más corazón que con fútbol, a base de centro, a base de pelotazo, a base de tirar centros ahí adentro del área. Y después Zaragoza, que ya es prácticamente ganador, salvo que pase algo extraordinariamente raro, pero después tiene 3 puntos en el bolsillo y sabe y espera el final del partido. Recibe el balón Máriga de la Bella. Barre la pelota lanzándose al suelo Zuculini. 4 añadido Pérez Montero. Se ha consumido ya minuto y medio. El Real Zaragoza simplemente se limita a ser funcionarial, a aguantar el momento, no dejar demasiadas alegrías a la Real. Y Zurutuza vuelve a llevarse el golpe en la boca. Ha querido anticiparse. Tiene una pierna el defensor del Real Zaragoza y Zurutuza se lleva de la peor parte. Aquí lo vamos a ver mejor. Va a buscar el remate. Es Poncio, ¿no? Quien mete la pierna por delante. El envío de la Bella. Zurutuza se quiere anticipar y ahí se lleva el golpe. Roberto. Real Zaragoza, que quiere alcanzar los 9 puntos, se pondría por delante de la Real Sociedad de San Sebastián y empezaría a entrar en esa zona más o menos cómoda de la clasificación. En esta temporada creo que no va a estar cómodo nadie hasta las 2 últimas jornadas. No hay nada cómodo, Adolfo. Pero es cierto que subiendo peldaños y mejorando, sería mano Máriga. Sobre todo la imagen, ¿no? Y los 3 puntos que por supuesto se quedan en tu casillero, pero también en la imagen, ¿no? Agradar a la gente, terminar bien una semana, como decíamos, de empatar en Villarreal y ganar ahora, ganar a un rival que puede ser directo en esa lucha por la permanencia. Griezmann, saque de esquina, Roberto ha preferido meter los puños, tienen ahí sus más y sus menos con Aguirreche. Continúa la Real Sociedad con el control de la pelota, centro que detiene Roberto. Logró meter ese balón en el área de la Bella, pero Roberto ha estado muy atento. Últimos segundos de una prolongación que ya se agota. Un partido que, visto ahora en perspectiva, Gustavo, se acabó con el segundo gol de Postiga y ya decayó del todo la resistencia de la Real Sociedad. Montañé hizo una apuesta, no le salió, coincidió con el gol. Y ahí es donde terminaron de perderse las opciones de los donostiarras. Bien, Paulo da Silva. El balón de Juan Carlos Pérez Montero, que pita al final. El Real Zaragoza se impone por 2-0 ambos del Elder Postiga. La Real Sociedad de San Sebastián, que se mete en un bache de resultados y de juego preocupante. Y los maños van hacia arriba. Sí, sobre todo de juego, Adolfo, porque bueno, podés tener un mal resultado, pero jugando bien, siendo agresivo, tanto en la presión como en el ataque, pero sobre todo en juego da una mala impresión la Real Sociedad. Todo lo contrario que el Real Zaragoza, que viene de hacer malos partidos al principio de temporada, como coincidió con ese Real Madrid, que hizo 6 goles, pero que va cuesta arriba, ¿no? Que va yendo para arriba, que lo demostró contra el Villarreal, lo vuelve a demostrar ahora. Con muy poquito le ganó el Real Zaragoza a la Real Sociedad. La Real Sociedad va a tener que corregir mucho los desajustes defensivos, pero también va a tener que trabajar mucho en la presión y en ser más agresivo en ataque, tratar de llegar con más gente arriba y creérselo que puede hacer daño. El Real Zaragoza, como decíamos, fueron 3 puntos muy importantes para las aspiraciones, se quedan en su casillero. Muy buena semana del Real Zaragoza, empatando en el Madrigal y ganando ahora en su propio campo. 2 goles de Postiga, el primero de preciosa factura, triunfo del Real Zaragoza 2-0. Gustavo López, muchísimas gracias. Adiós, Adolfo. Y como siempre, gracias a ustedes por estar ahí. Hasta la próxima, un saludo, adiós.